Tenemos como invitado don Alberto Bárcena, bienvenido. Vamos a iniciar una serie de programas con él que lo vamos a denominar algo así como las grandes mentiras de la historia. Descubrimos América, los españoles, fuimos allí a matar indios, a llevarnos la riqueza, a exterminar unas culturas florecientes y bueno, esto es lo que se está transmitiendo en España y en la propia América. ¿Qué tiene usted que decir? Que no, que esto hay que verlo con mucha calma porque realmente contradice las fuentes históricas y además la realidad presente de estos países. En primer lugar, esa manipulación de la historia de América se inicia en el siglo XIX, a principios del XIX, cuando los movimientos independentistas, y a partir de ahí no ha parado. Aparte de que recogía otra tradición muy larga, que es la de la leyenda negra antiespañola. Pero realmente España lo que hizo en América fue una labor única, que no ha hecho ninguna otra potencia. Iba a decir colonial, pero vendría mal el término aquí. Ninguna potencia europea, cuando ha construido sus imperios, ha actuado de esa forma, porque España no pretendía construir un imperio colonial, y no lo hizo. No eran colonias, eran las Españas. Sí, la monarquía al otro lado del Atlántico. Eran provincias españolas, hombre, de América. Hasta el punto que en las Cortes de Cádiz vinieron representantes de las provincias de América. Claro. Y es que además se organizó el Estado, el nuevo Estado español en América. Igual, ¿no? Calcado del modelo español. Virreinatos como los que había aquí. Valencia tenía un virreinato, Cataluña otro, Sicilia, Cerdeña, Nápoles. Sí, bueno, pues lo mismo, pero para América. Bueno, así que no fueron colonias, claro. Vayamos por partes. ¿Qué culturas florecientes exterminamos allí? A ver, cuéntenos algo de esas culturas. Vamos a ver, eran culturas que en un sentido eran admirables, porque ahí quedan sus restos arqueológicos, las pirámides aztecas o mayas, etcétera, pero que eran absolutamente incompatibles, no digo ya con el cristianismo, sino con la civilización. Se encuentran, cuando llega Hernán Cortés a México, con un imperio, el azteca, que oprime a una serie de pueblos de todo lo que hoy en día es la República Mexicana, de los que obtiene, entre otras cosas, las víctimas que tiene que ofrecer a su divinidad, el emperador. Y hablamos de unos 15.000 muertos o sacrificados al año a los dioses. Que algunos eran exterminados por el método eso que vimos en la película de Mel Gibson, Apocalipto. Había que sacar el corazón estando vivo. Tenía que ser así. Y luego el corazón y otras partes del cuerpo se arrojaban desde lo alto de la pirámide a los que habían asistido a la ceremonia para que se llevaran los trozos. Cuando Hernán Cortés llega a México, a la capital, ¿no? O lo que es hoy en día la capital de México, y con el emperador Moctezuma sube a la pirámide más alta y entra en una cámara que encuentra cubierta de costras de sangre humana y de ídolos que estaban dentro. Con un bastón empieza a deshacer los ídolos. Ante el estupor y el horror, claro, del emperador mexicano, que considera que son sus divinidades a las que está golpeando. Y le dice, estoy destruyendo a todos los demonios que veneráis aquí. Y no le faltaba razón, porque al ver aquello dice, vamos a ver, una religión que está basada en esta barbaridad, en que tienen que sacrificarles a estos dioses toda esta cantidad de seres humanos con estos procedimientos, bueno, por el que fuera, pero además con esta crueldad, esto tiene que ser una cosa del demonio. Es que ahora en ese movimiento... Eso no se cuenta. No, claro. De eso es mejor no acordarse, porque si lo que están tratando es de recuperar religiones precolombinas, es decir, antes de la llegada de los españoles, pues claro, como se pongan a contar bien lo que fue aquello, pues evidentemente se va a apuntar poca gente. Y los jóvenes estos que subían a la montaña y los dejaban en una cueva encerrados para que se murieran vivos ahí, que ahora han aparecido. Y las vírgenes arrojadas a los pozos, aparte de los corazones. ¿Cómo? Vírgenes arrojadas a los pozos. Las niñas, las doncellas más guapas de las tribus. De los vecinos. Claro, eran de los pueblos sometidos. Claro. Por eso, cuando Hernán Cortés llega hasta México, a la capital, lo que le sigue ya es un conjunto de pueblos con sus caciques, que hartos de esa esclavitud y de ese sometimiento. Oiga, este es el bueno. Si este viene a acabar con esto y nos está contando que lo de los sacrificios humanos es una barbaridad que hay que suprimir, nos vamos con este. En la película de Mel Gibson que hemos citado, Apocalipto, al final, que el indio ya se libra de los... Bueno, de los que le iban persiguiendo y se va para matarle. Para matarle. Está por el bosque perdido, de repente ve una playa y ve salir de una barca unos tíos con unas vestiduras raras, que son los españoles, con el estandarte y la cruz, y entonces la gente en el cine empezó a aplaudir.
Y naturalmente hicieron todo lo posible por acabar con esa película. Esa escena es de una fuerza enorme, porque este joven indio con su familia que huye del sacrificio al que ha sido condenado, esa visión de cuando llega a la playa, que están a punto de pillarle, por cierto, los que le persiguen, y lo que ve es la cruz, que no sabe todavía lo que es, que viene a salvarle, eso es una imagen llena de fuerza de lo que pasó de verdad. Sí. Esa nueva civilización, ese pueblo Bueno. que venía con la cruz, lo salvó de aquello. Bueno, segunda cosa. Nosotros allí lo único que hicimos fue matar indios. ¿Verdad o mentira? Mentira, completamente. Claro que hubo muertos en la conquista, muchos menos de los que cabe esperar, por cierto, porque además la conquista, por ejemplo, la de México es asombrosa. O sea, la rapidez con que Hernán Cortés, con un puñado de españoles, consigue hacerse con el Imperio Azteca es asombrosa. Tiene en parte la explicación de esos pueblos sometidos aliados, que claro. se le unen, eso sí, pero a partir de ahí las ejecuciones masivas de indios, toda esa crueldad de los españoles con los indios, no solo no se ha dado, sino que la prueba, yo siempre digo que no hay más que viajar a estos países y ver que aquella es la única sociedad mestiza del O mundo. hacer un trayecto en el metro de Madrid. Por ejemplo. Y ves indios de todas las clases. Y mestizajes de todos los colores. Cheroquis pocos. No, claro, en el norte. Ahí sí que no. Los llamados indios de las praderas norteamericanas. Con las plumas no aparece nadie. Pero de ese exterminio no se ha hablado nunca. Nunca. No, muy poco, muy poco. Y ahí sí que se procedió a acabar con ellos. A arrincolarlos, a acabar con ellos. Bueno, mataron a millones. Aquí en cambio, del Río Grande para el sur. Hollywood lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, claro. Desde Centauros del Desierto, que los indios son malos, malísimos y tal. Ya... Luego cambiaron un poco el chip en las películas del oeste, pero vamos, eso vino más tarde. Vámonos al sur, que es lo nuestro. Bueno, aunque en el norte también, ¿eh? Nosotros en España hemos tenido soberanía nacional mucho más tiempo que los propios Estados Unidos tienen sobre ahora. Bueno, claro. Todos esos estados que llevan nombres españoles del actual Estados Unidos eran territorios que dependían de la Nueva España, que era el virreinato de México. Bien. Entonces, si nosotros destruimos esas culturas, ¿pusimos la nuestra allí o no pusimos la nuestra? Desde luego. La lengua sí. Es su lengua. Es también. su lengua. Hay quien habla algunas otras de las lenguas originales de allí, de América, pero vamos, en lo que se entienden todos... Entre otra cosa porque lo protegimos nosotros. ¿No? Bueno, claro que sí. Se hicieron catecismos en lenguas indígenas y se protegió desde la universidad el quechua, que yo sepa. Un fenómeno que desde luego es como para resaltar es que en el siglo XVI, antes de acabar el siglo, en torno al 55, cuando abdica Carlos V, O sea, allí funcionan 4 universidades. 50 años después de descubrir América. Solo 50 años. 4 universidades. 4 universidades. México, Lima, Santiago de Chile. O sea, de la nada, pues claro, oiga, para hacer una universidad con gente tienes primero que haber creado un humus de cultura y de la nada, en 50 años, 4 universidades. Que eso también cuesta dinero, ¿eh? Porque cuando hablan del expolio de las riquezas del Nuevo Mundo, yo siempre digo, cuidado, que lo que allí se invirtió, y aparte de las universidades, todo lo que ha quedado de patrimonio histórico... Y cabezas. Claro. Y cabezas, porque claro, para montar una universidad ya te pueden dar todo el oro del mundo. Pero yo iba ahora a esta cuestión del oro de América, etcétera. Bueno, venga, vamos por el oro. Que también... mantener estas administraciones, levantar lo que levantó España allí, esos conjuntos que son hoy patrimonio de la humanidad, como es el maravilloso Quito, de la época española, todo él, por supuesto, la parte que es patrimonio de la humanidad, todo eso no se hizo en el norte. Vaya usted a buscar semejantes patrimonios de la humanidad, ni catedrales, ni nada de lo que hay en la América que fue española. Eso no se dio. Porque la idea de España era hacer una extensión de sí misma allí. Ya. Y se invirtió mucho y se hizo muy bien. Yo siempre digo eso, 4 universidades, como dice usted. Una de ellas, por cierto, en la de Lima, había una cátedra de quechua que se estableció ya en el siglo XVI para que no se pierda y además se depure la lengua de los nativos que la hablaban. Así que, ¿en qué recuerda eso a lo que se estaba haciendo en el norte? Una verdadera colonización, lo que hacían los anglosajones, es decir, llevarse los recursos, explotar a los indígenas y nada más. En principio era eso. Ya. En el América Española no. Ya. Bueno, vamos a ver, otra de las cosas. Bueno, allí
además de matar indios, los que iban allí se forraban cometiendo todo tipo de tropelías, que yo no digo que hubiera alguno que no las cometiera, claro, pero sí se cometen ahora. O sea, ¿cómo no se van a cometer a miles de kilómetros de distancia de la autoridad? Y se cometieron a veces con españoles, también. Españoles contra españoles. Claro. Claro. Colón, no hay que olvidar que regresa cargado de cadenas a España. Y era A ver, explique. A Colón le mandan una comisión que investigue lo que está pasando en los territorios que gobierna. ¿A Colón? A Cristóbal Colón, el almirante de la mar Océana. ¿A ese lo traen con cadenas? Eso viene encadenado. ¿Y por qué? Pues porque el rigor que había aplicado allí era ya más bien despotismo, terrible. Se había liado a ejecutar españoles, por cierto, que no se plegaban a su autoridad. Y claro, los ecos de eso llegaron a España, como solía llegar prácticamente todos los abusos que se cometían en América. Para eso también un tribunal especial aquí en España, en Madrid concretamente. O sea, que se ponían los medios para juzgar a esta gente. Claro. No era Ancha Castilla. No, lo que pasaba en América se controlaba mucho. ¿Y cuál era el sistema de control? Pues aparte, hemos hablado de los virreinatos, que son una administración española trasladada allí, donde ya estaba el tribunal del virrey, que juzgaba lo que ocurría allí, pero es que contra esas sentencias... un tribunal de recurso, ¿no? Sí, de una segunda instancia, porque había los de primera, pero luego estaba la segunda instancia ante el propio virrey, representante de la majestad católica. Sí. Si el afectado no estaba de acuerdo, podía recurrir y llegar a Madrid. O sea, había garantías jurídicas. Hombre, y tenían un tribunal para ellos nada más, que era el Tribunal de Indias, del Consejo de Indias, que estaba en Madrid, en el Alcázar de Madrid, precisamente. Y hasta llegaban las causas. El Alcázar de Madrid, que es donde está ahora el Palacio Real. Exactamente. Que era la residencia de los reyes. Y donde estaban las sedes de los consejos, en uno de los patios. Uno de ellos era el de Indias. Igual que estaba el de Italia o el de Flandes, estaba el de Indias, con su tribunal, para entender de las causas que podían llegar hasta aquí, hasta la península. Eso tiene que ver con los juicios de residencia conocidos. Claro. ¿Qué es eso? Eso se hacía por sistema. No se iniciaban con una denuncia, ¿no? Explíquemelo. Eso era el proceso al que se veía sometido todo funcionario español a su regreso, y a veces incluso antes de volver, en el que tenía que justificar todos los ingresos o el patrimonio que tenía acabada su gestión. A ver, explíqueme. Es decir, destinaban incluso a un virrey, que también estaba sometido al juicio de residencia, le destinaban al virreinato de la Nueva España, por ejemplo, México. Muy bien, pues el juicio de residencia era ver, ¿usted con qué llegó allí? ¿Qué tenía? Como patrimonio suyo. ¿Qué le ha dado la corona en estos años? Porque de ahí salían todos los gastos. Militares, administrativos, etcétera. Bueno, esto es lo que ha recibido y lo ha invertido, en fin, es un estado de cuentas de qué he hecho yo con el dinero de la corona. Y luego, ¿cómo vuelve usted aquí? ¿Con qué viene? En tierras, en bienes, etcétera. Puede justificar, no decían que no se pudiera lucrar el funcionario, pero si lo ha hecho, vamos a ver cómo. Hombre, pero es que... Porque igual es un tío listísimo o se ha casado con una señora muy rica estando allí, vamos a ver cómo se ha lucrado. Ya. Ahora, como sea con bienes de la corona o con el abuso de autoridad, que se prepare. Sobre todo viendo que al almirante de la mar Océana lo traen en cadena. Lo traen en cadena. Y dicen, bueno, pues si a Colón... el primero le han dado pasa esto. Le han dado para la melena. Le dieron y no le dieron más porque, en definitiva, también se tuvo en cuenta los enormes servicios prestados, etcétera, etcétera, pero le dieron. Pero vino encadenado. Lo cual, claro, fue algo... Mucho don Cristóbal, pero... Cargado de cadena. Pero cargado de cadena. Que eso para él y para sus hijos incluso era algo inimaginable, ese espectáculo. El que llegó a Barcelona triunfante después de haber descubierto un continente, etcétera, luego vino encadenado. Por el abuso de poder. Por el abuso de poder. O sea, vamos a ver, que de religiones espectaculares, no. Culturas florecientes, más bien poco. Y lo poco que se tenía, se guardó y se respetó. Y sobre todo, naturalmente, esto se ha dado en la historia muchas veces. Una cultura inferior sucumbe ante la superior, y eso no vamos a discutirlo. Los aztecas, por muchas pirámides que hubieran construido y por mucha organización... Se comían vivos a las niñas de los pueblos vecinos. Pues, y dice usted bien, porque hemos hablado de sacrificios humanos, pero no del canibalismo ritual, que también se comían a las víctimas. Pues lo he dicho... Sí, no, pues sí. En el neoindigenismo no se habla de esta parte.
hablan de la Pachamama. La gran pregunta es esa. Si van a recuperar sus religiones anteriores al cristianismo, esta parte que era A fundamental... ver quién hace de sacerdote y quién de virgen. Claro. ¿Se van a comer ustedes otra vez? Porque claro, esa parte está ahí. Por eso se hizo la película. Como quieren que el cristianismo desaparezca, les están vendiendo la idea de una religión que no existió, es otra, en la que esto se oculta, pero esta parte era esencial en la religión azteca. Bueno, y entonces, si allí había universidades para que porque claro, ir a estudiar a ¿dónde dice usted que está? ¿En Perú? Lima, México. Hombre, teniendo Salamanca y teniendo en cuenta que no había aviones, entonces aquello de Perú más bien era para los indios, ¿no? era para los habitantes del Nuevo Mundo, indios y españoles. Claro. ¿Y salieron figuras de allí? ¿O? Sí, bueno, ya lo creo. Hay una cultura floreciente en los virreinatos que empieza a decaer en cuanto se independizan, por cierto. Pero la América española tiene un siglo XVIII floreciente, brillantísimo en todos los órdenes. No hay cómo ponerle a estudiar a la gente. Claro. ¿Qué es lo que hicieron con los indios? Con los indios, aparte de, como decía antes, crear una sociedad mestiza, que no se ha hecho en ningún otro sitio. Esa es otra. Yo siempre invito a todo, cuando sale este tema, a cualquiera que nos oiga, a ir al Museo de América de Madrid y ver lo que llaman cuadros de las castas. Las castas son los cruces de razas que se produjeron en América ad infinitum, porque estaba todo estudiado. Hijo de negro y blanco. Los españoles no teníamos ningún prejuicio. Ningún prejuicio. No ya en hacer amantes de los españoles a las mujeres indígenas o a las esclavas africanas, no, casarse con ellas. Hombre, es que eso fue una de las cosas de Isabel la Católica. Dice, aquí, el que se va con la India, si va más lejos de lo normal, se casa con la India, O sea, claro. Cuidadín, O sea, aquí todo lo que sea pasar de hacer manitas acaba en matrimonio. Y claro, hubo concubinato, pero no menos que aquí en España, Claro. Pero lo que hubo principalmente fue una fusión de razas. En esos cuadros de las castas se ve muy bien, y el pintor lo representa muy bien, ingenuamente, pero con claridad, pues al señor español o no, porque a veces el que es negro o indio es el marido. Y la mujer es la blanca. Y se casa con un negro. Y se casa con un negro. O con un indio, o con un mestizo, o con un lobo. Se llamaba también, era uno de los... Un lobo. Lobo era la mezcla de mulato y indio. Tenía las tres razas. Es la mezcla. Ya me pierdo. Si no me equivoco. Ya me pierdo. Un mulato que es blanco y negro, hijo de blanco y de negra, o al revés, se casa con una india. Eso es lo que pasa porque el cristianismo, como solo reconoce que hay una única raza, que es la de los hijos de Dios, pues ya está. Pues nos da lo mismo india que mulata. Cuando hablan de castas, no son castas, son los cruces de raza que se dieron en América y se dieron todos. Pues el mestizaje, mira. El mestizaje. Y esa es la única sociedad mestiza realmente que existe a gran escala en el mundo. Y no es de ahora. Ese mestizaje se dio desde el principio hasta la fecha. Inglés con chino, cuando estuvieron en chino... Bien poco. Bien poco, ¿no? O sea... Vamos, muy marginal. Y con los indios, pues para abanicarles. Pues vaya usted a la India. A ver cuánto mestizaje encuentra. Vamos. O a cualquier otra colonia de los grandes imperios europeos. A ver dónde está el mestizaje. Nada más que en América española. Oiga, pues es mucho más interesante esta historia que usted me cuenta que la de los españoles que mataban. Esta es la verdadera, sobre todo. Es la verdadera. Hay que ver el interés que se tomaban los reyes concretamente en lo que pasaba en América. Por ejemplo, ya los católicos que ha mencionado usted, Isabel la Católica, consigue sacar adelante un privilegio real que es el patronato regio. Que no era aquello de nombrar obispos, derecho de presentación que también tenían, sino que la corona se ocupaba de nombrar a los párrocos. Imagínese lo que es América. O sea, llegábamos hasta ese... Al párroco. Y eso ya no lo haces para tener poder o no. Eso lo haces cuando tienes un interés misional. Y la reina dice, tenemos que ver... Cuidadín a quién nombramos de párroco. A ver quién va de párroco. A una parroquia que se acababa de abrir en la Patagonia. En la Patagonia. A ver quién va de párroco. Que vaya usted a saber si llovía allí o hacía sol. A ver qué pasaba y qué población era aquella, si no se iban también a comer al misionero que llegase, porque muchos fueron mártires, evidentemente, ¿no? Y el párroco de cualquier parroquia de la América española pasaba por el control de la corona. Porque estaban pensando en el indio. En misioneros. Los buenos misioneros. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Lo mismo que hay leyendas negras en la historia, hay leyendas rosas. Hay leyendas rosas. Y una de las leyendas rosas y bonitas es esa de que Lutero nos sacó a la libertad, a la luz, de tal manera que eso se llama la Reforma.
¿eh? Y los católicos hicimos una cosa triste, negra y aburrida y que se llama contrarreforma. ¿Qué tiene usted que decir de eso? Pues que la reforma, efectivamente, la palabra está muy mal elegida o muy mal impuesta, porque tiene una connotación positiva. Claro. Reformar siempre es algo mejorable. Claro, en principio no es destruir, todo lo contrario, es construir sobre lo que ya estaba. Lutero no hace eso. Lutero destruye la unidad cristiana de Europa, debilitándola, hasta en lo político, pero sobre todo en lo espiritual. Se lleva detrás de sí, él y sus seguidores, en muy poco tiempo, a casi la mitad. No llega tanto, pero vamos, toda la Europa central del norte, especialmente, abandona la obediencia católica. Y va convirtiendo a esos países o va construyendo ahí, iglesias completamente autónomas que dependen del príncipe, con lo cual les ha introducido un factor político. Ahora sí que tienen una intervención política directa, porque la barbaridad de que el príncipe sea el jefe de las iglesias protestantes no se ha meditado, no se ha analizado lo suficiente. Pero claro, detrás se ve el interés político de aquellos príncipes del imperio alemán que querían eso hacía tiempo. Bueno, tan se ha meditado poco que cuando dices a la gente quién es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, te dicen el obispo de Canterbury. ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Inglaterra? La reina. Doña Sí, Isabel. La reina. ¿La reina? Eso ya desde el siglo XVI en adelante viene siendo así. Pero es que aparte ya de ese intervencionismo del Estado o de la corona en los asuntos eclesiásticos, desvinculándose de Roma, los daños son enormes. Porque ya no solamente es que se va a cumplir la autoridad del príncipe, es que como el príncipe es quien dictamina lo que está bien y mal, incluso en verdades de fe, esto va produciendo una fragmentación que ha ido a más y a más. En el mundo protestante cada vez han ido surgiendo más iglesias y de ellas las sectas en muchísimas ocasiones. Ya hoy en día esa realidad es irreconocible. Y claro, nadie puede frenarlo, porque no hay una autoridad. Hay muchas autoridades políticas, por cierto, que pueden intervenir en el asunto, pero no hay una autoridad dentro de ellas. ¿Y qué es lo que dice Lutero para que se le monte la leyenda a esta Rosa de que es un fenómeno y un campeón de la libertad? A ver. Pues Lutero, esa leyenda rosa que se le crea es porque ataca a la Casa de Austria en la línea de flotación. Y la Casa de Austria en ese momento era decir España y el imperio, o mejor dicho, los que gobernaban el imperio, que es la Casa de Austria, la otra rama de la Casa de Austria. Sí. Católicos, comprometidos. Carlos V, cuando en la dieta de Worms se encuentra con un Lutero irreductible, al cerrar la dieta, lo dice claramente: dedicaré hasta el último aliento de mi vida, la última gota de mi sangre, en defender la integridad del dogma católico que profesaron mis abuelos, los reyes católicos de España, los emperadores de Alemania. Es una declaración diciendo, bueno, tú no te vas a retractar, vas a llevar a la iglesia o a los cristianos. Pero te vas a encontrar aquí con pero el rey yo voy de a España. estar aquí hasta mi muerte. Y efectivamente todo el reinado de Carlos V queda truncado prácticamente en sus inicios. Tiene 21 años el emperador cuando se enfrenta con Lutero en esta dieta, ¿no? Hasta su muerte. Acaba abdicando en 1555, agotado de luchar, pero de luchar con las armas en la mano, incluso contra los príncipes rebeldes que quieren ser protestantes, no ya por una cuestión de fe, Sino por separarse del imperio. Claro, porque se convierten en soberanos en Sajonia, en Hesse o donde le corresponda. Cabezas de ratón, que eso, Claro, eso está muy bien. a lo que venían aspirando hacía tiempo. Entonces, todo lo que sea atacar a la Casa de Austria o a España, que providencialmente llega a entroncar con ella en ese momento, es enormemente interesante. También es una forma de atacar a la Iglesia, que a por ella querían ir, no solo por su influencia, sino por sus bienes materiales también, claro, que se los quedan los príncipes. Hombre, claro, es que ese era parte del asunto. Y yo añadiría otro dato. Isabel I, aunque pensara de su padre lo que pensara, porque evidentemente el dejarla sin madre por decapitación cuando esta niña tiene 3 años es muy fuerte, ¿no? Si ella no abraza la causa anglicana, ella es una bastarda. Claro. Que eso es muy importante, porque el primer matrimonio, el único matrimonio legítimo que contrae Enrique VIII, con su primera mujer, Catalina de Aragón, nunca se anuló. Jamás. ¿Qué es lo que él quería? Ahí está, es uno de los elementos principales, el inicio de la Iglesia de Inglaterra. Cuando él no consigue la anulación por parte del Papa, que se lo dice claramente, lo intenta 2 veces y le dice que no hay causa, pues entonces yo soy el jefe de la Iglesia y declaro, se monta su iglesia propia. claro,
Y por supuesto declara nulo el matrimonio primero, Bueno. y ya se casa de aquella manera con Ana Bolena, con lo cual si su hija ahora le viene a No, enmendar y de la además plana... lo del luteranismo le viene bien, porque claro, el libre examen, es decir, oiga, yo soy el intérprete de las escrituras, con lo cual yo a partir de ahora digo, como antes ha explicado usted, lo que está bien y lo que está mal. En el reinado de Enrique VIII se ve una influencia del mal verdaderamente terrible, ¿no? Porque obligó al clero a someterse al acta de supremacía, que decía que el jefe de la iglesia era él, toda la autoridad, la religiosa, la política, estaba en manos de él, y se quedó tan tranquilo. Y ahí, claro, vinieron apostasías, pero muchos mártires también, a destacar a Santo Tomás Moro, especialmente, a John Fisher. Bueno, y uno que es poco conocido en España, pero que los católicos ingleses le tienen una gran devoción, que es un jesuita, se llama Edmund Campion. Ah, hombre, claro. Edmund Campion, que era el niño... Edmund Campion era el niño bonito de la corte, hasta el punto que se llega a ordenar de diácono en la iglesia anglicana. Pero estudiando historia, él se da cuenta de que eso no tiene... La historia es cuando se estudia verdad. Y claro, él en cuanto se convierte y encima se hace jesuita, tiene que salir de la isla. Bueno, claro. Y vuelve a la isla porque, claro, en ese momento no se sabe lo que va a durar el anglicanismo. Entonces tienen que ir sacerdotes a decirle misas a los católicos. Misas clandestinas. Y se crea una organización para seguir ayudando a los católicos. Y Edmund Campion se convierte en una leyenda porque aparece en un sitio, desaparece y al final le cogen y acaba en la torre. La biografía que ha escrito Evelyn Waugh, que es un converso, es impresionante porque, claro, la permanencia de Edmund Campion en la Torre de Londres, comparado con lo de Santo Tomás Moro, es un paseo por la playa lo de Santo Tomás Moro. O sea, le arrancan las uñas y sobre todo se le presenta a la reina y le dice: pero Edmund, no digas tonterías, anda, venga, reniega de esto y vente conmigo. Yo te nombro arzobispo, que es lo... Yo te doy el interés de una cátedra, y se acabó la película. Claro. Los intereses materiales. Como le tientan también a Tomás Moro, en la propia torre. Hay una carta maravillosa a su hija Margaret, su favorita, en la que le dice que no se preocupe por él. Más que la vida no pueden quitarme. Es decir, no hay por qué preocuparse, ni agobiarse en absoluto. O sea, él está con la vista puesta en otra cosa. Lo que fue la reforma, en definitiva, porque estamos hablando ahora mismo de un aspecto concreto, porque sin Lutero no hay tampoco reforma anglicana, ¿no? Fue, aparte de la ruptura de la cristiandad, el cuestionar una serie de cosas gravísimas, como fue la tradición de la Iglesia, la niega Lutero. Los sacramentos, prácticamente todos, fuera, con lo cual ha quitado los canales de la gracia, que estaban allí instituidos por Cristo desde el primer momento, a millones de europeos de su tiempo y de después, que se han visto privados de esos canales de gracia, que eso es una labor diabólica, Pero aparte de la supresión de los sacramentos, aparte de la manipulación de las iglesias desde el poder, etcétera, etcétera, hay algo también terrible, que es que cuestiona también la esencia del hombre. Sí. Y claro, hay toda una antropología protestante, derrotista completamente, porque él parte de la idea de que cómodo, ¿no? Como somos tan malos, dice Lutero. El hombre es pecado. Y no puede ser otra cosa. La diferencia que los católicos decimos, el hombre puede cometer pecados. Claro. No es lo mismo. Entonces, como yo soy pecado y no puedo ser más que esto, pues me salvaré por la fe. El daño fue enorme. Y luego, claro, empieza ya una actitud que no se ha ido nunca de Europa, de rechazo, no solo ya al Papa y a la Iglesia católica, sino una actitud crítica ante la revelación. Claro. De rechazo de la revelación. Claro. Y eso es un pecado contra el Espíritu Santo de una gravedad extrema. En el caso de Calvino llegamos al extremo de que el que se va a salvar, porque eso es una arbitrariedad que Dios comete, sí. O sea, Dios elige a los que salva y a los que no, pues que les den. Sí. Pero a los que salva ya les da indicios de salvación aquí en el mundo. A los que triunfan, por ejemplo, en los negocios, en la política, etcétera, eso es una señal de predestinación al cielo, que ya es el colmo. Porque encima el pobre, el fracasado, para colmo se va al infierno.
Pobrecito. Porque ya se le está viendo, ¿no? Sí. Ese tufillo a loser, Sí, ese sí. término que usan tanto los Dice, ¿y anglosajones. usted por qué tiene tanta pasta? Dice, Porque Dios me ha elegido. me ha elegido. ¿Y usted por qué es un fracasado? Porque este se va al infierno. Este se va al Hasta hay que apartarlo. De ahí viene el puritanismo. No nos mezclemos con los condenados. ¿Eh? Claro. ¿Y quiénes son los condenados? Los que Y fracasan aquí esto también. es lo que nos han vendido. Y luego, claro, cuando la Iglesia se reúne en Trento y convoca un concilio para ello, ¿no? Para responder a Lutero con todas estas, con todos estos desafíos que ha planteado, se le llama la contrarreforma, que es un concepto peyorativo. Van contra la reforma, quieren Van contra la anular, luz, contra la luz, contra el anular las progreso, mejoras, ¿no? claro. Ayudar a mejorar, sí. Y sale, eso sí, un concilio luminoso, como es el de Trento, que lo que viene es a fijar la doctrina católica y que ha sido fundamental en la historia, ¿no? Y la del arte también, porque Trento habla de arte, mucho. Sí. Y de hecho es cierto. No, el producto de ese es una generación de santos, de artistas, de leyes positivas contra lo que se ha echado, pues toneladas de basura para ocultarlo. Claro. Los místicos, por ejemplo, Los místicos. el siglo de oro español, que es un exponente de esto, ¿no? Por eso el barroco hace tiempo, desde la Ilustración, está muy mal visto. Está mal visto, sí. Es un arte como ficticio, recargado, que no está bien visto, ¿no? Yo me preguntaba hace años por qué será esto, si el barroco tiene verdaderamente logros asombrosos, ¿no? Artísticamente y como técnica de construcción. Pues porque, claro, era el arte de la llamada contrarreforma. Claro. Era el arte católico, Claro. el que no llegó al mundo protestante, más Claro. que con excepciones muy limitadas. Por eso, el barroco es un arte a denigrar. Además, se demuestra que la realidad es mucho más interesante que esa ficción de que la reforma era, pues, La modernización. la modernización de Europa. El siglo de las luces. Y eso fue en el siglo XVIII. Es muy curioso que a partir de entonces, o quizá un poquito antes, los grandes ideólogos que salen en los libros, resulta que lo que debiera decir es que no tenéis ni idea. Hasta que no he llegado yo no sabéis lo que es bueno. O peor, sois unos fanáticos, supersticiosos, en fin. Os vais a enterar ahora. Claro. ¿Qué es eso del siglo de las luces? La ilustración. Pues hablando de alumnos, hace unos 2 o 3 años, a un grupo al que yo daba clase les pregunté, ¿qué es eso de las luces? ¿Qué luces son esas? ¿Qué luces? A ver. Y me contesta uno que era brillante, por cierto, no las de Dios, desde luego. Dije, mira este con sus 18 años, 19. Le ha iluminado el Espíritu Santo. Fue asombroso eso. Y me fijé y dije, a ver, cuéntenos, ¿qué está usted diciendo? Y bueno, hice una exposición muy breve y... Oiga, con su pues lenguaje, repítala, si era tan buena. Pues él lo que venía a decir es que, hombre, ya llevábamos unos meses de clase. Ah, bueno, Pues bueno. O sea, no habíamos hablado de la ilustración nunca, pero ella estaba con las alertas disparadas a ver por dónde va esto. Y había leído algo que yo les aconsejaba y tal. Este yo creo que tenía más formación, quizá, o bueno, por lo que fuera lo había sí, recibido. entre muy lo bien. que él tenía y lo que usted le proporcionaba. Evidentemente, vamos, lo que hayan estudiado en el colegio es que fue, como usted eso, acaba de sí, decir, ¿no? Ir a el momento pasar en que banco. se iluminó todo, ¿no? No, pues es que no hay cómo llevar las cosas a su extremo. Dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? Hasta el siglo XVIII la gente iba a oscuras por este mundo. Sí. O peor. Estaba bajo la férula del fanatismo, de la superstición, pues todo lo que han presentado la Edad Media, que es cuando en el siglo XVIII se le empieza a llamar un periodo oscuro, siniestro, porque claro, fueron los siglos de la cristiandad. Claro. Y la Edad Media es un milenio, cuidado, que hay periodos deslumbrantes como pocos de nuestra historia. El antiguo régimen, l'Ancien Régime. Claro, pues todo eso era lo peor de lo peor, porque eran el trono y el altar. Y las realizaciones anteriores, porque vamos a ver, no es por nada, pero por ejemplo, en cuestión de producción literaria, lo de las luces es de una mediocridad asombrosa. Esos filósofos, como ellos mismos se llaman, les philosophes. Les philosophes. Y de un cursi. Pero aparte de cursi, literariamente hablando, o sea, en cuanto a producción artística o literaria, el XVIII es un siglo muy pobre, muy si aburrido. Lo comparamos, y sí, pobre. Y muy aburrido. Hay una mediocridad muy desconocida en Occidente, diría yo, ¿no? Como lo comparemos con el 17, con el 16 y seguimos subiendo, sí, sale muy mal parado. Ya, pero no me ha hecho usted caso, porque yo le he preguntado qué es eso de la ilustración y todos los profesores, oiga, semanas... A ver, con el alumno, me he ido con el alumno. Venga, por ahí. A ver. ¿Qué es eso de la ilustración? Usted explíqueme a mí, que soy un ignorante enciclopédico. Pues si tuviera que hacer una explicación breve y así fácil, asequible,
para cualquiera. Tiene usted tiempo, ¿eh? No. Pues sería un movimiento cultural que en el siglo XVIII va desmontando tópicos, eso es lo que sostienen, ¿no? Y en base a la razón, porque aquí aparece la razón como única guía del hombre, Ya. construye todo un sistema nuevo de valores, incluso una moral nueva, unos objetivos a seguir completamente nuevos, Ya. y en definitiva empieza a atacar uno de los grandes pilares de Europa, que siempre han sido dos. Se lo explico también así a mis alumnos: fe y razón, porque razón por supuesto que también, pero con la fe. Qué originales. La fe ya no sirve. Y lo hacen con un envoltorio muy brillante. Todos ellos se consideran filósofos, son de una gran pretensión intelectual, son les philosophes. Un amigo mío decía que a los franceses habría que llamarles así, a los de la Ilustración. No confundir con filósofos verdaderos. Llámales les philosophes, porque entonces la gente, si no lo hace, se equivoca. Bueno, pues les philosophes, que me parece un buen término, dicho en francés, son todos estos autores del siglo XVIII que empiezan a escribir pues sobre, digamos, a la muerte de Luis XIV, en torno a 1715, que las cosas no llegan solas. Es el año en el que acaba de firmarse el Tratado de Utrecht. Sí. España desaparece ya prácticamente como primera potencia, la propia Francia también, y toma el relevo Inglaterra. Y Inglaterra en la Ilustración tiene mucho que ver, porque aunque el fenómeno es sobre todo francés, el deísmo que la Ilustración asume como propio viene de Inglaterra especialmente. Deísmo. Dícese de aquella creencia que sostiene que... Esto es de los filósofos. Eso es de los filósofos, o le philosophe. Le filósofo. Pero tiene un... Oiga, suena ruso eso de los filósofos. Que por cierto también le pegaron ahí la Ilustración. La Catalina la Grande era una... Bueno, ella quiso revolucionar por lo menos las élites sociales. Pero no nos vayamos a Catalina. A Catalina. El deísmo, sobre todo inglés, arraiga con mucha fuerza en Francia. ¿Y ¿Qué es lo que sostiene? es? ¿Qué es lo que es eso? Pues es la creencia en un Dios difuso, que desde luego no es el de la Revelación, no es el de la Biblia, ni muchísimo menos. Ellos parten de la base de que debe haber un Dios. Debe haber un Dios. Porque si no, no se explica, por ejemplo, la creación. Hay grandes preguntas para las que el hombre no tiene respuestas, pero lo vamos a dejar en un Dios creador, desconocido, distante, nebuloso, al que no le podemos poner atributos. Desde luego nunca se habla de amor en el deísmo, eso es privativo del cristianismo, con lo cual ese Dios de los deístas no es un Dios de amor, es un Dios al que llaman el Ser Supremo. Le Grand Maison. Claro. El gran constructor. El gran constructor, el gran arquitecto del universo, que es como le llama la masonería, que al final... El gran relojero. El gran relojero. De Dios no hablan los deístas, sino del Ser Supremo. Ser Supremo. Esa palabra incluso les molesta, porque dicen que todo lo que no sea científicamente demostrable, claro, por la razón humana, tenemos que rechazarlo. Luego toda la revelación hay que rechazarla de cuajo, entera, estirparla, porque no nos conviene, al contrario, nos está hundiendo. Esa es la luz que traen, el eliminar la revelación. Mire, yo he visto un folleto, y esto seguro que a quien nos esté viendo o escuchando le va a impactar si no lo conoce, un libelo publicado en París a mediados del 18, que aparece con un dibujo en la portada, donde se ve una caricatura de Cristo, Mahoma y Moisés. Tres mamarrachos que aparecen en la portada del libelo, y pone debajo: la tribu de los impostores. Cristo, Mahoma y Moisés. Es decir, judaísmo, islam, cristianismo, que entonces los ponían en un plano de igualdad porque son las religiones reveladas. Luego, todo esto fuera, esto es lo que nos ha hundido durante siglos, ahora vamos hacia la luz. Ahora vamos nosotros. Ahora vamos nosotros y vamos a crear un mundo, un sistema de valores, una ética incluso completamente nueva. Sí. Luego, esas son las luces de la Ilustración. No solo esas, porque estamos hablando de religión, pero ellos también eran muy partidarios de aspectos positivos, como es el avance científico, la racionalización en la economía. Pues efectivamente, yo siempre digo que aquí, cuando el trigo y la cizaña se mezclan, es mal asunto. Y claro, hay un aspecto positivo, que duda cabe, que los avances científicos, la racionalización en la enseñanza, los objetivos de los ilustrados en muchos aspectos, y dices, hombre, esto es inatacable, esto está bien. Pero si los avances científicos del siglo XVIII los habían hecho clérigos. Bueno, eso además, claro. Y aquí la Ilustración en España empieza con uno de ellos, ¿no? Que es el padre Feijóo. Empezando por... Claro que la Ilustración española es otra historia. Es otra historia. No es como la francesa ni como la inglesa. Pero
Yo siempre digo que bien, que todos los aspectos, digamos, técnicos de la Ilustración podrían salvarse, que es lo que pretendía el padre Feijóo, o muchos otros ilustrados españoles que son católicos y no quieren dejar de serlo, ni quieren atacar a la Iglesia. Dicen, bueno, de la Ilustración lo bueno, pero lo malo no. Lo que pasa es que con eso se estaba colando esa demolición de la fe. Y cuando yo hace 2 años hice un curso sobre esto, la Ilustración francesa, para un grupo de la Universitas Señoribus, la Universidad de Mayores del CEU, pues yo mismo me llevé la sorpresa al prepararlo, porque yo les extracto citas de algunos autores, Sí. era demoledor. O sea, el mensaje de los llamados filósofos era demoledor. Porque empezamos con un Voltaire, que por supuesto dice que la Iglesia o el propio Cristo es el infame, y Sí. firmaba con esas 3 palabras, E-L-I, al lado de su firma, con un punto detrás de cada una de ellas, que es écrasez l'infâme, aplastad al infame. Y cuando, Tolerante este chico. muy tolerante, había que aplastar a la Iglesia o al propio Cristo. Y llega a decir, Empezando por los cristianos. Cristo construyó el cristianismo con 12 apóstoles. Yo demostraré que con uno solo se puede deshacer. Él. Él. Claro, si es que son unos artistas. Pero que tiene una fijación Sí. muy clara, ¿no? No, Eh, Es masón también, claro. de autoestima andaba bien el chico. Sí, no, por supuesto. Y fue considerado un ídolo, ¿eh? Sí. Incluso en algunas cortes muy ilustradas, como la de Federico el Grande, déspota ilustrado 100%, pues Voltaire era un ídolo. Cuando en esa época el gobierno español deshace a la Compañía de Jesús, al conde de Aranda, que era el instrumento que utilizó la corte para eso, Sí, sí. le canta a Voltaire como el vencedor de la hidra, porque la hidra era la compañía, el enemigo de la humanidad. Claro. Esas son las luces, ¿no? Pero es que luego si avanzas en la lectura de algunos de estos, te encuentras con, por ejemplo, Holbach, Oh, que ese ya no una es que- criatura. algo que cómo sería Holbach, que como un ejemplo yo también lo cito, Goethe dice que cuando su generación lo leyó por primera vez, quedaron helados como quien ve un fantasma, porque se enfrentaban a unas El páginas. varón Holbach, Olva. que era de una gran frivolidad en su vida cotidiana, un gran frecuentador de salones. Bueno, él mismo mantenía un salón de mucha vida en París. Bueno, en los salones había que ver quién se reunía allí, ¿no? Pasaba, bueno, era el hedonismo total. Era O sea, una salones civilización como los salones de las películas del oeste. Sí. Del Cancán. Con pelucas empolvadas. Somos, ¿no? Sí, allí pasaba de todo. Pasaba lo que pasaba. No profundice usted. No profundicemos. Pero ya se empezó defendiendo el deísmo. Olva. ¿Y Olva qué decía? Pues que Dios no era cuestionable, sino un concepto rechazable. Totalmente. El ateísmo. La idea de Dios había que rechazarla, Claro. extirparla del género humano para que éste pudiera progresar. Fue un paso más. Muy poco antes, Lametrie, otro de los filósofos franceses, había dicho que había escrito El hombre máquina, El hombre en la máquina. cual ya nos compara Oiga, con un animal. Gran concepto del hombre. Sí, un animal. La verdad es que todas estas gentes en el programa de Lutero vimos también lo mismo, ¿no? Que todo parte de un pésimo concepto del hombre. Claro. Lutero decía que no tenemos pecado, sino que somos pecado. ¿eh? Y este dice que somos Animales. animales. O sea, que... Luego no te hagas ilusiones, no merece la pena que te pongas a especular ni con el más allá ni con tu vida inmortal, porque tú eres un animal. Eres un animal como lo puede ser un perro. Tienes instintos, te mueves por ellos. En fin, hay que leer a todos ellos, ¿no? Finalmente, claro, esta generación ya de finales del siglo. Ya, y entonces, lo veo venir. Como ustedes son unos animales, tienen instintos y hay que controlarles, ahora viene la segunda parte, el despotismo ilustrado. Dice, vamos a meteros en vereda que no se os puede dejar solos. Claro. Todo para el pueblo, por supuesto, pero sin el pueblo, campeones. O sea, que aquí no, Pues sí, porque no tenéis sois nada que animales. decir. Y la enciclopedia, que es una obra interesantísima, no hay quien le hinque el diente porque son volúmenes y volúmenes donde colaboran muchísimos autores bajo la dirección de los dos famosos, Diderot, d'Alembert. Ahí, en las voces de la enciclopedia hay de todo. Efectivamente, como usted decía, desde cómo se fabrica un tonel, que nos lo explican, un experto, Claro. hasta cualquier cosa de artesanal y, por supuesto, Dios, el alma, las grandes palabras. Está todo mezclado. Está todo mezclado. Por orden alfabético. Y ahí te encuentras cosas
Joyas. Vamos, que iban a la cárcel algunos de ellos. En esa Francia tan de salones todavía había reacciones y algunos de estos iban a la cárcel un rato, salían enseguida y volvían a los salones. Pero de vez en cuando los detenían porque decían cosas muy fuertes. Algunos ya contra el propio concepto de soberanía. Y eso sí que era grave, claro, porque eso está tocando el poder. Claro. Pero luego volvían porque eran amigos de los salones, se conocían, se trataban, volvían a la carga, ¿no? Pero la labor de la enciclopedia es destructiva porque no aspira solo a recoger todo el saber humano, que era el proyecto, o por lo menos es lo que vendían, ¿no? Sino que lo hace de una forma crítica. Y te lo explica todo con un componente anticristiano. Ahí está en la enciclopedia cuando se habla de ideas enciclopedistas. Es que son ideas. No solo son conceptos explicados o recogidos en una obra enciclopédica, es que están llenos de ideología esos conceptos. ¿Y qué es lo que hay que rechazar sistemáticamente? La fe. La fe no es que no ayude, es que solamente entorpece el desarrollo humano. Claro. Y claro, van haciendo las distintas voces, filósofos de todo tipo, de toda envergadura. Hay uno de Marx, uno de los filósofos, que justo en esa época, eso no lo llevó a la enciclopedia, pero escribe, ¿quién es el buen filósofo? Se llama así el filósofo, y él te lo explica. Le bon philosophe. Le bon philosophe es Hable usted con propiedad. Aquel que se ha liberado de la religión, claro, dice él. Claro. Se deja guiar por la razón. La razón es para él lo que la gracia para el cristiano. Dice esta frase. Claro, esto circulaba por París. De París pasaba al resto de Europa. Bueno, venía de Inglaterra en buena medida también. Ahí se forma una pinza curiosa, ¿no? Y en España, que claro, todavía tiene una resistencia o una vacuna anti todo esto, estas ideas disolventes, pues la mayor parte de los filósofos, quitando algunos impíos, que los hubo, como Roda, ministro, o Olavide, el famoso colonizador de la Sierra Morena, que acabó huyendo de España porque le cayó una denuncia de un sacerdote. Un autillo. Por lo que pudiera pasar. Y ese escribe ya en plena revolución desde París. Teníais toda la razón. Escribe el Tribunal del Santo Oficio. Ahora que veo lo que es aquello, esas ideas que yo defendía hace 10 años o 15, escribe desde el momento del terror, cuando la guillotina funciona sin parar, dice, teníais razón. Aquello no ha traído más que muerte, destrucción de una civilización, etcétera. Al final, ¿qué pasa? Que acabando el siglo ya, el daño era tan grande en las élites políticas, intelectuales y en buena medida sociales ya, que claro, tenía que venir la revolución. Porque era un rechazo ya no solo del antiguo régimen, sino de la propia fe revelada. Lo que había era un rechazo ya grandísimo contra la Iglesia, concretamente contra la Iglesia Católica. Que era lo que se proponían, en definitiva. Que era uno de los objetivos prioritarios. Todo envuelto en progreso y en avances, en razón, en racionalidad, etcétera. Bueno, claro, se empieza así y se acaba entronizando a la diosa razón en la Catedral de París, como ocurrió ya en plena Revolución, en la persona de una bailarina de la Comédie Française. Vamos a hablar de la Revolución Francesa en serio, don Alberto, ¿le parece? ¿Por dónde empezamos? Causas, objetivos, desarrollo, yo qué sé, hay tanto que hablar de... No, lo que quiero es que me desmonte el cuento chino yo no sé por qué dicen cuento chino, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Pasa como con la Ilustración, que hay que separar el trigo de la cizaña, ¿no? En la Revolución Francesa, que ha pasado a la historia como el gran acontecimiento en el que ya por fin entramos en un régimen de libertades, de democracia, en el que se acaba el antiguo régimen, que era horroroso, intrínsecamente malo. Horroroso todo. Sí. Bueno, pues, por eso aguantó 1000 años, porque era horroroso y la gente era masoquista. ¿No? Y también hay que ver los frutos del nuevo, ¿no? Sí. El nuevo régimen, que es el que nace de la revolución. Indudablemente es el origen de las democracias modernas, de los sistemas constitucionales, porque eso viene con la Revolución Francesa. Pero las causas o los objetivos, vamos a centrarnos en ellos, de la revolución, no son exclusivamente estos. No era traer la democracia y la separación de poderes y la Constitución, que también. Pero había más cosas. A saber, herederos como eran de la Ilustración, sobre todo de la más radical, naturalmente uno de los objetivos prioritarios fue el desmantelamiento de la Iglesia. Sí. Porque de eso no se habla, pero realmente... a por lo que fueron primero, las primeras medidas son contra la Iglesia. Hombre, la revolución empieza en mayo de 1789. Al año, en 1790, Constitución Civil del Clero.
Lo cual es una contradicción in terminis, porque es civil, no es clero. ¿Qué era la Constitución Civil del Clero? Pues es una ley que viene a rematar un proceso porque ya antes habían aprobado la expropiación de todos los bienes eclesiásticos, con lo cual la Iglesia queda desarticulada, ya ni enseñanza ni asistencia social, que es a lo que se dedicaba la Iglesia francesa, porque no tiene con qué hacer nada, no tiene ni edificios propios, ni tiene ingresos de ninguna clase, se los ha llevado el Estado, para venderlos a través de aquello que se llamó bienes asignados, que claro, fue un negocio magnífico. Desastrosamente llevado, pero la Iglesia se quedó sin nada. Posteriormente prohíben los votos. Las órdenes regulares, el clero regular desaparece y es exclaustrado. Y ya todo el proceso se termina con la Constitución Civil del Clero, que era una ley que convertía a los sacerdotes en funcionarios. No serían elegidos ya por la propia Iglesia. No, el Papa no tendría nada que ver. Según la ley. Según esta ley, sacerdotes y obispos tenían que ser elegidos por asambleas electorales en sus departamentos. Claro, o sea, controlada por el gobernador civil. Y quedaba, de esta manera, esa nueva Iglesia francesa desvinculada de Roma por completo. Hombre, claro. Al Papa se le comunicaba, dice la ley, los nombramientos. O sea, tendrían la diferencia. Sí, había tiempo. ¿Qué ocurre? Que claro, esto plantea, después de la violencia que ya se había puesto en marcha, después de las medidas anteriores, plantea un dilema al propio rey, que es devotísimo, Luis XVI, e inicia una correspondencia con el Papa, Pío VI, a ver qué hacemos ante esta avalancha que se nos viene encima. Y el propio Papa... Eso es un cisma, es un cisma. Claro, al final es lo que le dice, ¿eh? No expongáis a Francia a un cisma como este. Claro, eso es un cisma. Y es cuando el rey se escapa y se va a Baguén, donde le pillan, porque ya no quiere seguir adelante con nada de lo que se había puesto en marcha. Y viene la ruptura. Por eso yo tengo en casa un curioso libro que se llama El Rey Mártir, escrito por un sacerdote francés del siglo XIX, por cierto, donde le presenta a Luis XVI como tal. Porque es verdad que lo que le lleva al enfrentamiento ya sin solución con la revolución es el tema de la Iglesia. Yo recomiendo a la audiencia que vean una película que es muy fácil de encontrar en internet y que es una de las joyas del cine, que se titula Diálogo de Carmelitas, donde está narrada perfectamente todo este proceso de desmantelamiento de la Iglesia Católica. Es una película que tiene 60 años, pero que parece que fue estrenada ayer, porque es una obra de arte, y narra perfectamente, no sé si está usted de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Todo esto que estamos diciendo de los curas juramentados que se convierten en funcionarios frente a los curas refractarios que se niegan, lógicamente, a jurar esa Constitución y tienen que salir porque hay sentencia de muerte. Sí. O sea, que esto de la fraternité era una... Y viene algo maravilloso en ese momento, porque de estos refractarios muchos se quedan, no juran la ley, es decir, se convierten en personajes proscritos y perseguidos. En esa película que yo les digo se ven las misas clandestinas. Claro, o sea, es que está perfecto. Diálogo de Carmelitas, se los recomiendo 100%. Francia vuelve a tener una iglesia de catacumba. Sí. El cura de Ars contaba cómo él en su infancia recibió la primera comunión de manos de un refractario, que los del pueblo se avisaban de que venía tal día a tal hora un cura y se juntaban en una de las granjas, cerraban las ventanas y ponían delante carros con heno, decía el cura de Ars, para que no saliera ni luz por las ranuras de la ventana, no fuera a ser que sospecharan que había una reunión en la casa. Y la reunión era una misa. Una misa. Que es que al final los curas refractarios o juramentados iban a la cárcel, a la guillotina, y en las famosas matanzas de septiembre que tuvieron lugar en París en 1790, ¿qué pasó? Que mataron en plena calle, descuartizados, a 300 sacerdotes en menos de 3 días. Esta es la fraternidad. Lo que cabe preguntarse es a dónde iban, pero esta especie de furia anticatólica, pues iban a establecer una religión nueva y lo hicieron, porque ya con Robespierre se establece el culto oficial al Ser Supremo, al que se levanta un altar, por cierto, en el Campo de Marte, con procesiones laicas que celebraba el propio gobierno de la República, y entronizaron a la diosa Razón en la Catedral de Nuestra Señora de París. Que eso es una escena... ¿Eso qué es? Pues, por supuesto, es una vuelta al paganismo que está en el deísmo, un escarnecer la religión católica. Y porque la hacen en París, en Notre Dame. Sí, en la Catedral de Notre Dame introducen a una bailarina de carne y hueso de la Comédie Française, vestida de república con el gorro frigio o como de diosa griega. Yo algo de eso he leído. Se puso en marcha una nueva religión y por eso cambiaron hasta el calendario. Los meses pasaron a llamarse brumario, vendimiario, pradial, porque los meses había que cambiarlos, la semana se cambió. Y ellos dijeron... Y los días también, o sea, vamos a ver, nueva religión,
impuesta por el Estado impuesta por el Estado. e inventada, además, ex novo. Sí, porque lo del culto a la diosa razón. Oiga, Lavandé, fenómeno del que tampoco se habla mucho. No. A ver, Bastante desconocido. ¿qué es Lavandé? Pues es una región francesa Ya, que en plena revolución se alza contra el gobierno de la República. o sea, los franceses contra la Sí. revolución. Es una guerra civil, por Esto supuesto. es. ¿No? Franceses, católicos contra franceses. Lavandé es una región de Francia. Ujú. En Más el bien- occidente, noroccidente, Occidente. cercana, vamos, fronteriza con Bretaña. En esa zona occidental de Francia, por cierto, no fue Lavandé sola. Se levantan también Bretaña, Poitou, Anjou, en Lyon también hay una rebelión en Provenza, casi toda ella. Al final de los 80 departamentos que había creado la revolución, o provincias, 80. sí, se levantan 62. Bueno, oiga, mayoría. Mayoría total, vamos, un baño de mayoría. Mayoría. Y fueron laminados. Ahora, da que pensar, cómo es que tanta igualdad y fraternidad y tenemos sublevados a las 2/3 partes del país contra el gobierno republicano. Porque había algo tan pavoroso como aquel Comité de Salud Pública, donde una denuncia era prueba suficiente para ir a la guillotina. Una denuncia que podía ser simplemente que te tacharan de antirrevolucionario. No eras un buen patriota. Esto es un caso muy curioso porque son campesinos los que se sublevan. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, el gobierno de París no estaba dispuesto a consentir aquello, les envía un ejército con instrucciones brutales de arrasar Lavandé. Lo dicen así. Arrasar Lavandé. Casas, bosques, dice, campos de cultivo. Tiene que quedar arrasado. Los niños, dice un general republicano, se gloria de haberlos matado bajo los cascos de los caballos. Bueno, ese es un informe oficial. Un informe oficial. Que manda al... Les llaman bandidos. O sea, son bandidos. Y bueno, luego inventaron lo de las deportaciones verticales para acabar con aquella... ¿Qué es una deportación vertical? Era tan simple como meter en una barcaza a una serie de prisioneros maniatados, Ah, meter la barcaza en el Loira, ya. desfondada, porque previamente le habían roto, le habían hecho un buen agujero en la base. Y claro, la deportación no era hacia las fronteras, Sino hacia las abajo. profundidades. Y por ese sistema ahogaron familias enteras a lo largo de toda Vendée. Los que no fueron fusilados. Se piensa que ya no en combate, sino a causa de la represión, en la que entraban hombres, mujeres y niños, por supuesto, Ya. mueren asesinados unas 100.000 personas. Es un genocidio en toda regla. Sí, le elimino a usted por ser de Lavandé. Sí. Ya tiene usted bastante delito. Haber nacido en Lavandé. Y además, en la definición de genocidio creo que está incluido ya que sea el Estado quien lo organice. Exacto. Claro, no es una cosa espontánea, ni mucho menos, ¿no? Y en este caso se dio, porque fue el propio Estado, fue el gobierno de la 100.000, República. que se sepa. 100.000 asesinados. Que se sepa, porque pueden ser más. Eso solo en Lavandé. No gusta en Francia que se esclarezca hasta llegar tan lejos esa página negra de la revolución, porque es una página negra de la revolución. La libertad, la igualdad y la fraternidad se derrumba por su... Completa. Ah, que en la Francia de la libertad resulta que hubo un genocidio contra un pueblo porque se estaban asesinando a campesinos. Sí. Que se sublevó contra lo que el gobierno de París les quería imponer. Eso queda muy mal. Dicen, no entendían. Claro, hay que borrar esa página. Claro que esos vandeanos iban al combate con bien visible al cuello el escapulario del Sagrado Corazón o el rosario, que rezaban constantemente. ¿Cómo recuerda eso a la revolución de los cristeros de México? Sí, sí, es lo mismo. Que es lo mismo, es el mismo fenómeno por los totalitarismos, de los cuales a lo mejor hablamos, ¿no? Los totalitarismos, como es el comunista en México, lo que provoca es también una revolución campesina, que llevan a la guerra el estandarte de Cristo, de ahí el nombre de cristeros. Claro. La famosa ley de calles, que es que prohíbe el culto. Así es como en la Francia revolucionaria, que es el modelo de todo lo que ha venido luego en esta dirección de disolver la Iglesia. Ya. Disolución de la Iglesia. Bueno, ¿y libertad política? ¿Qué tal? ¿Qué tal andaba la cosa de la libertad política? Vamos a ver, la libertad política... Porque, partíamos de que lo que había que destruir era el antiguo régimen, donde no había libertad política, según estos señores. El absolutismo había que regenerarlo con el liberalismo. Y el liberalismo realmente estaba hecho en aquel momento, y durante la primera mitad del XIX es igual,
a la medida de la burguesía, que es la clase que hace la revolución, no del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? La burguesía es la que lleva la iniciativa en todos los procesos revolucionarios de la revolución, en todos los momentos de la Revolución Francesa. Es la burguesía, es una revolución burguesa. Ya. Con lo cual, naturalmente, que quieren acabar con el poder de la monarquía, el de la Iglesia de paso, quieren acabar con el antiguo régimen, tienen ideas muy revolucionarias, desde luego, valga la redundancia, en cuanto a un sistema político nuevo, pero quieren garantizarse también su supremacía como clase social. Ajá. Y lo logran. Ya. Lo logran, 100%. ¿Qué pasa? Que esto trae consigo la otra cara de la moneda, tanta libertad, pero tiene un coste altísimo, que es la explotación del proletariado, que realmente es un concepto que viene a partir de ahí. Suprimen los gremios, eso es muy sospechoso, porque dicen que son restos del pasado del antiguo régimen, el único organismo que durante siglos había protegido a los gremios de artesanos y obreros. Eso es la ley Sapelier. Claro. Para defender la libertad suprimimos los gremios. Los gremios sobran. Sí, porque eso interfiere en la libertad. ¿Qué pasa? Que la cara en economía de este liberalismo que viene de ahí es el capitalismo salvaje. Ya. La llamada ley de bronce. Pero de eso vamos a hablar en otro... Vamos a decir, y a todo esto, ¿qué pasa con los papas? ¿A todo esto qué pasa? Pío VI. Pues Pío VI. Y Pío VII. Pío sí. VI... Pío VII es el de Napoleón. Pero Pío VI también muere Pues fuera. esto es muy curioso, porque es que la gente tampoco lo sabe. A ver. Pío VI es un papa que, aparte de condenar la constitución civil del clero, se encuentra con que los estados pontificios son invadidos por un ejército revolucionario con el general Berthier a la cabeza, antes era de Napoleón. Sí, sí. Le invaden Roma, tiene que escapar de allí, se refugia en Toscana, pero de allí luego lo detienen y se lo llevan ya octogenario, por cierto, a Valence, en el Delfinado francés. Y allí muere, porque claro, también todos estos acontecimientos le acortaron la vida, enfermó, le dura la última enfermedad unos meses. No es para menos. No era para menos, y muere preso. Y publica Fuera la prensa. de Roma. Claro, en Francia. En Francia. En el exilio. Nada menos que el Papa. El Papa. Y claro, eso crea una situación terrible, porque imagínense lo que es para los católicos del mundo entero pensar, nos hemos quedado sin Papa. Y no parece que haya muchos visos de que pueda volver a haber otro. Y además, anunciándolo como lo habían anunciado los franceses. Claro. La prensa francesa anuncia la muerte de Pío VI en estos términos. Pío VI y último. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y pues imagínese, digo... Y eso con el poder militar de Francia... No, en plena expansión de la Francia revolucionaria, que iba convirtiendo los países fronterizos en lo que llamaban repúblicas hermanas. Joder, donde se disolvía la iglesia. La fraternidad. La fraternidad. La fraternidad. ¿Qué ocurre? Pues que a la muerte de Pío VI no se puede celebrar en Roma ni soñarlo un cónclave para elegir un nuevo papa. Y tienen que hacerlo en Venecia bajo la protección del emperador alemán, porque Venecia era parte del imperio. Y allí, con muchísimas trabas, llegan los cardenales que pueden, pero finalmente se puede elegir un papa que es Pío VII, porque toma el nombre de su antecesor. ¿En honor? En honor de Pío VI. El cardenal Chiaramonti. Que además había sido un hombre muy dialogante, de ideas muy avanzadas. Por eso el propio Napoleón pensaba, este es mi hombre, porque este puede ser un papa liberal. Lo que pasa es que, claro, ya no lo aguantan ni los propios terroristas. Bueno, digo terror porque es que ellos llamaban régimen de terror. Lo llamaron así. Y viene lo que ellos llaman también la náusea del patíbulo. Cuando hartos de ver morir gente, ya de todos los sectores. Incluido Robespierre. Claro, hasta él. Bueno, a Robespierre lo matan porque ya estaba bien. Además, Robespierre iba a acabar con todos, acaba con los extremistas, incluso ya de la montaña, con Hébert, que era casi comunista. La Revolución Francesa era tan amplia, hablamos de la Vendée, terrible, terrible. Sí, un episodio terrible. Y claro, nos quedamos en Brumario. Brumario. ¿Qué es Brumario? Pues en ese cambio del calendario que hicieron de los meses y todo, Brumario era pues como los meses Pradial, Floreal, etcétera. Brumario es el mes de las brumas, porque ellos se guiaban por los fenómenos de la naturaleza. La naturaleza. Panteísmo. Panteísmo. Pues el general Brumario, que es como le llamaron a Napoleón, primero le habían llamado Vendimiario, porque en ese mes ya dio un golpe, bueno, acabó con los monárquicos que se querían sublevar en París, se hizo famosísimo y un ídolo. En Brumario lo que ocurre es que vuelve de Egipto, a donde le habían mandado a perder el tiempo y quitársele de encima, porque le temían ya como futuro jefe del Estado. Se le veía venir respecto a la religión, que es lo que aquí nos ocupa. Estaba bautizado, pero católico en cuanto a la fe no.
¿Qué era entonces Napoleón? Pues no me atrevas a decirlo, no lo sé Un agnóstico, exactamente. quizá. Deísta, en todo caso, estaría más cerca quizá del deísmo. Alguien, sobre todo era una persona, como dijo él, porque tenía unos delirios de grandeza espectaculares, desde Clodoveo hasta el Comité de Salud Pública, asumo toda la historia de Francia. Toma. O sea, él encarnaba la historia de Francia cuando era un corso que había luchado por la independencia de Córcega hasta su primera juventud, y ya de repente, en plena revolución, cuando él empieza a hacer carrera militar, cambia y se hace francés, bueno, como Clodoveo. Claro, y asume... Y asume toda la historia de Francia, es la personificación de Francia. Y quiere crear un régimen nuevo donde el centro de todo sea él, y desde luego París. No, es un pragmático. Él lo que se da cuenta es que gobernar contra los católicos en Francia, que Francia... no lo hemos dicho, pero Francia era la hija primogénita de Francia. No era una nación católica cualquiera, sino... Claro, entonces Napoleón, que era un pragmático, se da cuenta que con las barbaridades que estaban haciendo los Robespierre y los Danton y los Talleyrand, que muchas barbaridades las hicieron obispos y curas obispo de renegados. Autun, Talleyrand. Bueno, pues entonces contra esas barbaridades no se podía gobernar Francia. Y por lo tanto tenía que imponer la paz religiosa, pero no para que la religión pudiera ser practicada por los cristianos, sino para que eso recayera en beneficio del Estado que él representaba. Por lo tanto, Napoleón, que es precursor de tantas cosas, es precursor en la historia contemporánea de la concepción de la religión como un elemento simplemente sociológico y por lo tanto manipulable. Claro, efectivamente él, en Egipto le empiezan a llegar noticias de que se están perdiendo las grandes conquistas que él, con otros generales de la Revolución, habían llevado a cabo en Europa a favor de Francia. Y eso sí que no, porque él ya se ha asociado con la historia de Francia, ya tiene en mente un sistema continental, como decía él, que todo el continente estaría regido desde París, incluyendo a la Iglesia, Claro, que trató de claro. llevarse al Papa a residir. Claro, ya contaremos esa película. Claro. Vuelve, en fin, viene el golpe de Brumario, que es donde estábamos antes, y ya se hace con el control. Porque ahí se acaba el directorio, proclama un sistema nuevo que es el consulado, Sí. con 3 cónsules. Decía Y uno de firma ellos, un concordato con la Iglesia. enseguida, ya como cónsul, El firma un primer concordato de un régimen revolucionario con la Iglesia en 1802. para poner paz, efectivamente, porque se da cuenta de que, a pesar de todo, de todos los esfuerzos titánicos que habían hecho, Sí, sí. el pueblo francés mayoritariamente es católico. Claro, no hay manera. No como en 1789, ha habido mucha pérdida de vocaciones y de fe, también en Francia, pero sigue siendo el porcentaje abrumador. Él, de hecho, en algunos de sus escritos dice, yo me hice musulmán con los egipcios en Egipto. Dice, y si algún día conquistara Jerusalén, yo construiría el templo. O sea, que es que le daba igual. Le da ¿no? igual. Por Sí. lo tanto, concordato de 1802, ya gobernando la Iglesia, Pío VII. Ujú. Pío VII, que era aquel cardenal Chiaramonti que fue elegido en Venecia, precisamente porque en Roma no se podía reunir el cónclave. O sea que ya veníamos de una violencia extrema contra el papado justo en el pontificado anterior. Pío VII al principio pues decía que Napoleón ve en él un papa idóneo, quizá, porque había manifestado ideas liberales, fue el primero, ideas liberales hasta cierto punto, pero es el primero que dice que la república no es incompatible con el evangelio, lo cual escandalizó mucho, siendo cardenal, a mucha gente de iglesia, porque claro, la idea de la república en aquel momento era siniestra, ¿no? Era un régimen opresor, enemigo de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que luego, claro, Pío VII no va a tener mucha posibilidad de maniobra, porque va a ser acorralado también, porque es el papa. Es el Papa. Ocurre que sí, se firma el concordato, se vuelve 1802. se abre el culto, se abren los seminarios. Sí, muy buena cosa. En Francia puede volver a restaurarse hasta cierto punto una vida religiosa, hasta cierto punto digo porque claro, las lagunas que ha creado la revolución en cuanto a clero ya solamente hacen casi imposible que los pueblos que tuvieron a lo mejor antes 2, no 1, el párroco y el coadjutor en toda Francia, Un follón. ahora ya no hay, es que no hay sacerdotes. Concordato de 1802. Y en este clima de buen entendimiento, incluso el Papa, bueno, buen entendimiento,
No tiene más remedio cuando le invita a ir a la... ¿Se acuerda usted de la coronación? Sí, sí. 1804. Pues tiene que ir. Y allí está Pío VII. En esa ocasión, Pío VII, que va a París en lo que tendría que ser para Napoleón un anticipo de lo que tiene que ocurrir, que es que el Papa se quede en París. Claro. Bueno, de momento que venga la coronación. Y ahí es donde se entera Pío VII, porque se lo dice Josefina, de que no están casados. ¿Cómo? Porque, claro, en plena revolución, es que todos estos generales de la revolución no pasaban por la vicaría. Algunos es que ni podían porque ni había vicaría, se casaban civilmente. Los que se Sí, casaban. se habían cargado todo. Claro. Y eso es lo que habían hecho Josefina y Napoleón en plena Revolución Francesa. A Josefina, por cierto, que le habían matado el marido en la guillotina. Sí, sí, sí. El vizconde de Beauharnais. Beauharnais. Pues es viuda, con lo cual podía casarse por la iglesia, pero ni se les ocurrió. Seguramente les daba igual. Y fue una boda. No, les daba igual. Seguramente no. No es que no encontraran, a lo mejor tampoco era fácil, pero vamos, la boda había sido civil. Y claro, para consagrarse... No, para estar el presente en una ceremonia religiosa de dos señores que no están casados. ¿no? Y que además a ella la van a coronar también como emperatriz, etc. Y sobre todo que se podría dar a entender que el Papa lo que hacía era legalizar esa situación. Y de eso nada. Valiente Pío VII, porque claro, con los tipos... Con Napoleón. El caso es que ahí en ese momento pues parece que hay una muy buena armonía, porque aparte del concordato, pues luego se aviene a ir a París, etcétera, pero esto va a durar muy poco tiempo, porque 2 años más tarde, con el pretexto de que el Papa no se aviene al bloqueo, el bloqueo continental contra Inglaterra, porque dice que no ve motivo y que él no va a seguir la estrategia política. El bloqueo continental, explíquelo usted en qué consiste. Pues era una idea de Napoleón Los de ignorantes no sabemos de qué va. Para asfixiar a Inglaterra, que era su Sí. gran enemiga, con la que no pudo jamás, Ya. no permitir que ningún barco inglés pudiera ya. entrar en un puerto del continente. No Joder, pudiera pero para eso comerciar. tienes que controlar todos los puertos del Pues nada continente. menos. Claro. Para lo cual necesitas que funcione lo que él llama sistema continental. Claro, es decir, que que todos te los países te apoye, claro. estén supeditados a tu poder. Y claro, quiere que también los pontificios. Y diré, no, mire usted. Y el Papa dice, no, yo no, estas medidas no. No, bien. ¿Qué hace? Ahí ya se quita la máscara, invade otra vez los estados pontificios, que vuelven a estar Él invadidos. de todas maneras había dado ya algunas muestras del incumplimiento del concordato. Sí, hombre. Algunas... Aparte de que, bueno, Napoleón hay que ver por dónde iba. ¿Qué hace con la Orden de Malta? Cuando le pasa por Malta camino de Egipto, expulsa a los caballeros, que no deja de ser una orden católica, y crea un conflicto grande. amparado en el concordato, redactó el Catecismo Imperial. ¿Y qué tenía el Catecismo Imperial? Como hemos hablado del control de la religión en beneficio político, ¿qué tenía el Catecismo Imperial? Bueno, pues que tú ibas en el Catecismo que tenía que estudiar a los niños y el primer mandamiento pues, es una cosa razonable, el segundo también, el tercero también, y el cuarto, amigo mío, el cuarto pasabas hoja y seguías en el cuarto y dale que te pegó con el cuarto, no llegabas al quinto. ¿Por qué? Porque el cuarto era honrar padre y madre. Y dentro de honrar padre y madre era honrar a la patria. Y ahí era donde Napoleón dice, ¿y en qué consiste honrar a la patria? Oye, y ahí cuela el tío una educación para la ciudadanía. Ellos inventaron el término de patriota. Claro. Si tú allá el buen ciudadano es el patriota, que es el que combate por la república. Claro. Bueno, pues ya se han apropiado el término. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se quita la máscara, digo, y invade Roma, otra vez Roma vuelve a ser invadida por tropas francesas, esta vez ya del emperador, antes eran de la revolución, pues hace lo mismo que había ocurrido antes. El Papa acaba prisionero en Francia. No me diga. Otra vez. Pues de esto se cuenta poco en los libros. Muy poco. Y además esto yo lo veo en mis alumnos. Sí. Cuando oyen esto de los 2 papas prisioneros, se quedan atónitos. Porque semejante atrocidad no lo habían oído nunca, claro. Pero se ve un empeño clarísimo de destruir o al menos someter por completo a la Iglesia. No, y de trasladar el Vaticano, porque detrás del Papa lo que hace es empezar a empaquetar todos los archivos vaticanos. Ah, claro. Buena parte hay una parte de los archivos vaticanos que se pierden en esta operación. Y tesoros del Vaticano. Bueno, también, claro, bueno, porque el saqueo era continuo. Sí. Así que lo mete en De Fontainebleau. eso ya sabemos también los españoles, Bueno. del saqueo artístico por parte de los franceses, pero en fin, Bueno, esa es otra. esa es otra de la que no vamos a hablar. Y realmente Pío VII va a estar prisionero en Fontainebleau pues hasta que se produce la debacle de Napoleón. Napoleón en cuestión religiosa hay mucho que hablar de él. Hay mucho que hablar de él. Su entrada en Italia, precisamente, ya como general victorioso, hay un libro que recomiendo mucho de Vittorio Messori que se llama Los ojos de María. Ah, sí, muy bien. Sí, Donde habla sí. de un
una serie de milagros que se produjeron en ese momento. De las imágenes de Roma. Yo he leído ese libro. Movía los ojos la Virgen en muchos... Y además está muy documentado eso que cuenta Vittorio Messori, porque el secretario de Estado de entonces, cuenta en ese libro, es el mismo del que estamos hablando, tuvo que recoger cada uno de los sucesos y está todo recogido, de cómo los ojos de la Virgen lloraban o se volvían a la... En todas las esquinas de Roma, que tenían madonas por todos lados, o en muchas iglesias de Italia. Incluso hubo uno que lo hizo delante de Napoleón, sí. Ese milagro. Napoleón presenció eso. Y dijo que la pusieran un trapo. Y se la llevaran bien tapada. Ya se ve que lo de... conseguir la fe a costa de los milagros no... No, es más, eso sea un rechazo claro de lo sobrenatural. Yo estoy viendo eso esto... que te dicen, si yo hubiera un milagro tendría fe. Dice, pues mire usted, Napoleón, que veía eso, dice, ponerle el trapo. Taparla muy bien y a un desván, ¿eh? Porque este cuadro, esta imagen de la Virgen es milagrosa. O sea, que no se hable más de este asunto. Y el Papa luego, claro, aparte de maltratado, encerrado hasta que él cae. Cuando emprende... ¿Y por qué hace esto? Pues porque quiere controlar la Iglesia, claro, y quiere controlar el nombramiento de los obispos. Es más, llegó a celebrar un concilio en París, un pseudo concilio. No me diga usted. Sí. Solo que, claro, acudieron muy pocos cardenales, con lo cual el concilio fue un fiasco, pero él se atrevió a redactar unos cánones. Napoleón, el agnóstico, el laico, el racionalista. Claro. Quiero un concilio que haga lo que yo le voy a decir. Claro. ¿Qué pasa? No vienen los cardenales. Me vienen un puñadito de ellos para salvar. Y con esos pocos, dice, ha habido concilio. Claro. Y hemos llegado a estos acuerdos y levanta unas actas para reformar la Iglesia. ¿Qué decían, entre otras cosas? Teniendo en cuenta que Francia es la patria del galicanismo, es decir, de esa teoría que dice que por encima de la autoridad del Papa está la autoridad de los obispos de un reino. O sea que el peligro era muy gordo, ¿eh? Tiene mucha tradición, e incluso ya con Luis XIV, desde luego lo tiene. Sí, ¿no? Por eso, claro, es que montar un concilio con eso... Napoleón, o sea, que se coge al Papa, a Fontainebleau, le sacude y no lo suelta hasta que él ya, después del desastre de la campaña de Rusia, pues tiene que soltarlo, porque igual que le deja a Fernando VII en libertad y firma con él el Tratado de Valenciennes, por el que le reconoce rey de España. O sea, ahí ya suelta todo. No, bueno, suelta porque le dan en Waterloo hasta... Porque no puede seguir más reteniéndolo. Entonces, el rey de España vuelve a España, el Papa vuelve a Roma. Por cierto, el Papa vuelve a Roma y vuelve a instaurar o a organizar de nuevo a la Compañía de Jesús lo primero. Aquella que se disolvió precisamente... Sabía por dónde daba. Muy bien sabía. Y hace otra cosa, ya que estamos hablando de Napoleón. Y es que, claro, ¿cómo dice eso? Ve victi. Ay de los vencidos. Entonces, todos esos que doblaban la rodilla ante Napoleón y los napoleónidas que había puesto en todos los tronos de Europa, bueno, ahora vete diciendo que te apellidas Napoleón. Bueno, de hecho fueron senadores franceses con el magistral Talleyrand una vez más a la cabeza los que fueron a rogarle a Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, al conde de Provenza, que aceptara el trono de Francia. Claro. El Senado napoleónico. ¿Y dónde se refugian los napoleónidas? En Roma. Claro. El único que les da acogida es Pío VII. En consideración, a Pío VII no se le olvida que Napoleón le ha hecho el concordato y que ha servido para pacificar los ánimos. Y el único que da acogida a su madre, entre otros, en Roma, es Pío VII. Curiosamente, Napoleón III, en cambio, no creo que mucho más religioso que su tío, mantuvo una guarnición militar en Roma hasta 1870, que con la guerra prusiana tiene que sacar de allí, y es cuando ya asaltan, por fin, los estados pontificios, lo incorporan a Italia, se acabó para siempre el poder temporal de los papas y se inicia la llamada cuestión romana, que no se resolvió hasta el siglo XX. Ya. O sea, que ha habido un pugilato, una lucha por acabar o someter el poder de la Iglesia desde la Revolución hasta el siglo XIX. Bien. Ahora, fíjese qué diferencia hay entre, precisamente por el concepto que tiene de persona un cristiano de uno que no es cristiano, el último detalle que tiene Pío VII con Napoleón, cuando se entera que está allí desterrado en una isla perdida y que está muy mal y que se va a morir, es Pío VII el que dice, vamos a mandarle un cura de su pueblo. Y se preocupa de que el abate Viñoli se coja un barquito y se vaya a ver si
al final consigue Que se convierta. que se convierta. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Pues que ese que combatió a la Iglesia o trató de someterla se convirtiera y se salvara. Siendo quien sea. Vamos a hablar de un fenómeno del siglo XIX que es el liberalismo. Porque resulta que hubo un tiempo que un papa, que hoy es beato, Pío IX, condenó el liberalismo. Lo que se condenaba era la concepción del hombre que había detrás de la ideología liberal progresista, que naturalmente tiene una serie de manifestaciones bien concretas contra la fe. Que eso es lo que yo le quiero hoy que preguntar a usted. Vamos a España, a la católica España, hombre. Pues aquí la actitud de los liberales, habría que diferenciar el liberalismo histórico del siglo XIX de lo que llamaríamos el democrático del siglo XX. Porque este de democrático tenía bastante poco. El del XIX, me refiero. Bueno, este tampoco tenía mucho, ¿eh? Pero es que aquel era abiertamente contra la Iglesia. Era heredero directo de la Revolución. Trágala o muere. Tú servilón, absolutista. Tú que no quieres constitución. Con los pellejos de los serviles hemos de hacernos portafusiles. Es decir, con la piel de los absolutistas que se la vamos a arrancar a tiras. Bueno, esa era la tolerancia, ¿eh? Cuidado. Vamos a poner las cosas en su sitio. Pues aquí en España, cada vez que hubo o se implantó el régimen liberal, incluso ya en su primer ensayo, que es el trienio liberal, de 1820 al 23, empieza inmediatamente una persecución religiosa muy obvia, sin esconder para nada cuál era el objetivo. Pues como en la Francia revolucionaria, desmantelar la Iglesia. Y ya en el trienio, pues tenemos exclaustraciones, expropiaciones de los bienes de la Iglesia. Tenemos la expulsión de los jesuitas, una vez más. Iban ya por la segunda, porque se habían vuelto a traer a España con Fernando VII. Tenemos detención y expulsión de obispos, del nuncio, que también es expulsado, el asesinato del obispo de Vic, por cierto. En fin, una clarísima violencia que llaman anticlerical, pero que yo siempre digo que no lo es anticristiana. Bueno, pues el trienio fue lo que fue, 3 años, violentísimos, con guerra civil de por medio. El asesinato masónico de Matías Vinuesa, un sacerdote, al que le machacan la cabeza a martillazos como emblema de la masonería. O sea, Es que el trienio liberal, como todo lo que sea liberalismo, en España concretamente en el 19, es un gobierno masónico. Masón era Riego, Quiroga, su socio. Mendizábal, que es quien redacta el manifiesto de Cabezas de San Juan, también es masón, que luego tendrá un papel fundamental en la desamortización que lleva su nombre, la de Mendizábal, que es como la Francia revolucionaria. Dejar a la Iglesia desprovista de todo bien para que no pueda hacer nada, neutralizarla, deshacerla por ahí. Esa es la desamortización de Mendizábal. Ya en el 20, cuando triunfa el golpe liberal de Cabezas de San Juan, Mendizábal estaba detrás. Es una organización de las logias de Cádiz en connivencia con las de América. De todas maneras, el liberalismo de manera continuada no se implanta porque después del trienio liberal se produce la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y vuelve el absolutismo, esos 10 años que van desde 1823 al 33, y a partir de 1833 se establece ya el liberalismo indefinidamente. Y ahí vuelve a haber una intervención, concretamente la noche del 18 de julio de 1834, un cuente que pasó. Las fuentes envenenadas, famosas. 1834, ha transcurrido solamente un año, no llegaba. Desde la muerte de Fernando VII se ha iniciado la guerra carlista y la guerra carlista va a encubrir una auténtica revolución liberal que se da en España. Y de repente, sin comerlo ni beberlo, en julio del 34, la gente se lanza a la calle, unos grupos organizados en Madrid y en pleno centro empiezan a asesinar frailes. Sí, acusándose, hay una epidemia de cólera en Madrid. Y se le culpa de que es que los muertos se están produciendo porque los frailes han envenenado las fuentes. Y entonces hay que matarlos. Esto, que lo relata como nadie Menéndez Pelayo, en los heterodoxos españoles, dice que ya la noche antes se oía en el centro, en la calle Toledo, en la Concepción Jerónima, en fin, donde van a ocurrir los sucesos del día siguiente, una copla cuya letra era: muera Cristo, viva Luzbel, muera Don Carlos, viva Isabel. Es decir, los liberales muy claro. se adscribían al partido
de Luzbel, lo decían ellos. Bueno, y esa misma copla la transmite Pérez Galdós, porque usted ha hablado de Menéndez Pelayo. que es muy de derecha el Menéndez Pelayo, Claro. y por lo tanto no vamos a hacerle caso, ¿no? Que dirían algunos. Pero es que Pérez Galdós, que era de la otra cuerda, también transmite la misma copla. Sí, sí, así es que eso es Es innegable. que se cantó. Y la muerte de estos religiosos se llevó a ¿Cuántos? cabo con una besania, ¿Cuántos? pues fueron más de 100, Bueno, en una noche no está mal, ¿eh? que no está mal. Empezaron por los jesuitas, como solía suceder, fueron a la calle de Toledo, en el Colegio Imperial, mataron a más de 12. Entre 13 y Colegio 14. Imperial para los madrileños, o quien conozca Madrid, Al lado de San Isidro. el ¿no? Instituto San Isidro, el San actual Isidro. Instituto San Isidro. Ahí también cuenta Menéndez Pelayo cómo los sesos de alguno de aquellos jesuitas fueron hervidos en una de las tabernas de Concepción Jerónima para comérselos. O sea que aquello era algo diabólico per se. Y la matanza, que luego fueron a los mercedarios, a los dominicos de Santo Domingo del A Real, los franciscanos. a los franciscanos, que es donde acabó la masacre, ya bien entrada la noche, donde acabaron con la comunidad, cerca de 50 franciscanos que había entonces allí. La mayoría fueron asesinados en el coro, en la iglesia, hasta en las guardillas donde los pillaron. Y lo más curioso es que nadie interviene. Durante todas estas horas de terror, de auténtico terror, porque hay testimonios de gente que lo vivió y que estaba verdaderamente espantada. No apareció tropa. No. El capitán general, que se llamaba San Martín, nada que ver con el famoso libertador No. del Río de la Plata, Tintín. San Martín increpaba a los jesuitas, a los supervivientes de la matanza, claro, diciéndoles que cómo se les había ocurrido envenenar las fuentes. O sea, hacía suya la tesis de los asesinos. Y no se paralizó aquello, que para mí es lo más significativo, ya no que haya estos grupos criminales, sino que la autoridad no intervenga. Años más tarde, Martínez de la Rosa, que hay que decir que era el jefe de gobierno, precisamente en esa jornada trágica, ya en su lecho de muerte reconoce que aquello lo organizaron las logias. Evidentemente, ese origen se veía muy claro, ¿no? Ha empezado ya una persecución religiosa sangrienta. Entre otras cosas, porque lo mismo se va a repetir meses después en Zaragoza, en Reus, en Barcelona. Y todo eso va preparado, porque todo eso no se queda ahí. Porque de eso va preparado, después de crear este clima de terror, va preparando otra medida, que se da muy poquito tiempo después, que es la exclaustración. Cuente usted la exclaustración para ver si tenía razón Pion o no en condenar la moderna civilización del liberalismo. Pues eso consistía, igual que en la Francia, tengo que citarla una vez más, revolucionaria, en apropiarse de los bienes de la Iglesia la y exclaustración. poner acto Esto es. seguido en la calle En la calle. a frailes y monjas que vivían en esos conventos, de los que acababan de ser desposeídos, para que se buscaran la vida, y esto es poner en la calle, es decir, O sea, de dejarlos repente todos los religiosos de este país, en la calle literalmente, sin la menor indemnización nada. y sin arbitrar ninguna fórmula para que aquellas personas Imagínese pudieran vivir de la algo. tragedia de gente. Bueno, claro, estos habían sido movidos, algunos eran ancianos, no les quedaba familia. Enfermos, muchos de ellos, Enfermos. gente mayor que vivía, pues Y después, monjas religiosos oye, también. y después que esta gente tenía una vida acomodada a vivir en comodidad, a obedecer a un superior y de Y a una repente regla que tenían, una regla, ¿no? y de repente todo eso Desaparece. desaparece. Y algunos acabaron de maestros, de toneleros también, otros emigraron, en fin, algunos fueron acogidos por sus familias, muchos de ellos no, porque tampoco estaban en situación las familias, aparte de que habían perdido contacto en muchos casos con ellos, en mitad de la calle, literalmente en mitad de la calle. Y esto, bueno, la desamortización, precisamente decía antes la de Mendizábal, masónica también, y liberal, 100%, Sí. de ese liberalismo decimonónico. Ahora vamos a contar la desamortización, pero vamos a dar un dato para que la gente se haga idea de qué estamos hablando. Yo he contado el número de sacerdotes y religiosos que había a principios del siglo XIX en España. Y he contado después, he obtenido las cifras de los que hay en 1860, que ya la cosa está pacificada y tal. Bueno, pues entre el número que hay a principios de... en esos 60 años se pierden en España 80.000 vocaciones. Hay 80.000 vocaciones menos. Oiga, si esto no es una persecución religiosa, cuénteme usted lo que es, ¿no? Era evidente. Y se mantuvo, además, bueno, pues hasta el final del reinado, después del reinado de Isabel II se recrudece. Bueno, la gloriosa, la bueno. revolución que la expulsó del trono en 1868, es una nueva edición de lo mismo, una persecución religiosa muy clara, y así seguimos hasta la restauración. Ya. Y todo ello porque se ha establecido
un concepto del hombre como ser autónomo. Es decir, es lo que hemos dicho en programas anteriores del siglo de las luces. Claro. Es decir, no necesitamos a Dios. Es más, no se estorba. No se estorba. Y por lo tanto sus ministros también. Claro. Es decir, vamos a acabar con la religión. Bueno, esto es lo que condena Pío IX. Porque claro, 80.000 vocaciones menos es gente... Porque claro, la religión católica es una religión sacramental. Si tú tienes 80.000 vocaciones menos, hay gente que se queda sin sacramentos. Claro. Así de claro. Tantos pueblos, en Francia después de la Revolución, en España también en este momento, se quedan sin párrocos. Bueno, y además se quedan con los bienes de la Iglesia. Ah, claro, el inmenso latrocinio, ¿Cómo? que también decía Menéndez Pelayo. Hicieron depósitos de obras de arte de la Iglesia, ¡Buah! Que se perdieron muchas de ellas, que aparecieron luego por ahí tiradas. Hay una escultura que yo ya he mencionado en algún programa, creo, un Cristo magnífico, No me acuerdo yo de eso que he contado. que está en el Museo Lázaro Galdeano, y me decía uno de sus directivos que ese Cristo apareció en la calle de Atocha en una esquina, y nadie llegó a saber de qué dónde convento salía? lo habían sacado. La cantidad de obras de arte, patrimonio artístico que es la de Y Somos. bibliotecas y archivos de la Iglesia, bueno, eso fue de lo que más sufrió, ¿no? Sí, porque el concepto que tiene el liberalismo, y por eso estamos hablando de esta mentira, es que el hombre es un ser económico. Claro. Y en función de eso hay que organizarle la vida. Y eso sí es lo que condena el Beato Pío IX, ¿no? Y el capitalismo feroz, que en ese momento se implanta en toda Europa, en la Europa donde va triunfando el liberalismo, triunfa el capitalismo con la ley de bronce, que se le llama así por la dureza. Oferta y demanda. Yo te pago esto y esto es lo que hay. Y no vayas a reclamar a nadie porque tampoco hay legislación que te cubra. Con lo cual la injusticia social que se produce en ese momento es terrible. Mira, como pocas veces. Yo me he pegado meses enteros leyendo el diario de sesiones del siglo XIX. Bueno, a otros les da por hacer otras cosas, ¿qué le vamos a dar? El copista del diario de sesiones anota todas las relaciones que se producen en la sesión. Pues el señor diputado habla, no sé, bum, 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 y entre paréntesis, aplausos, más adelante, signos de reprobación, más adelante, entre paréntesis, el presidente manda al orden. Bueno, pues hay, de los años 30 del siglo XIX, casi 40, ¿no? Hay un discurso de Calderón Collantes, donde, claro, el sufragio censitario es que votan según lo que se paga. Los que pagan mucho votan, son los derechos activos. Pues ciudadanos activos, como si los otros no hiciesen nada. Bueno. Pero claro, se conceptúa al hombre por lo que tiene. Bueno, pues el discurso de Calderón Collantes, que va hablando, hay un discurso que acaba con la siguiente frase. Porque, señores, la pobreza es un signo de estupidez. Y el copista de las Cortes no pone nada entre paréntesis. ¿Y por qué no pone nada? Porque todos los allí presentes están convencidos de que la pobreza es un signo de estupidez. Por eso los herederos de estos liberales, lo único que les preocupa, mira, qué casualidad, es la economía. No les preocupan los derechos, los principios, la economía. No, yo estos me arreglo. Es lo principal. Lo demás, bueno. Lo demás. Y ha dicho algo importante, voto censitario, cuidado, que de democrático este liberalismo tenía muy poco. No tiene nada. Porque lo dije hablando de la Revolución Francesa hace unos programas, pero es así, votaban los que tenían a partir de un patrimonio. Los capaces, claro. Los listos. Y los que tenían un dinero para poder votar. Lo cual, fíjese, hila con una cosa que es el concepto calvinista de esta vida, que usted lo dijo en uno de los programas, ¿se acuerda? Sí, señor. El éxito en esta vida es una señal de predestinación a la otra, a la salvación. Claro. Pues lo que se condena es esto, que se maten frailes, que votan los ricos. Esto es lo que... Que se explote. Que se explote a los pobres. A los pobres, que se cree un proletariado mísero. Y Pío no hay que decir que no era un hombre precisamente retrógrado, ni de mente cerrada. Todo lo contrario. Si cuando le eligen, hay algunos conventos que empiezan a rezar porque han Madre elegido mía, a un papa un liberal. ¿Dónde vamos a llegar? Tenía fama de ser un cardenal liberal, pero claro, se encuentra con la realidad de lo que hay y tiene que condenarlo. Que era el cardenal liberal, decía que en casa del cardenal, dice, es liberal hasta el gato. Eso decía Lambrusquini, que era uno de los cardenales del cónclave que le eligió. Vamos a hablar de otra de las mentiras estas de la historia del siglo XX,
y es lo de que la Segunda República fue el advenimiento de las libertades. Y el fin de la Segunda República, la pérdida de las libertades. ¿Cómo empezó? Empezó con una conspiración, eso es lo primero, que se tapa. Hay una mentira que hay que destapar, no vino democráticamente, ni hubo un referéndum a favor o en contra de la forma de gobierno, no. Hubo una conspiración que se inicia el año 30, en el llamado Pacto de San Sebastián, que van a por la monarquía y, por supuesto, después a por la Iglesia. ¿Y que cómo empiezan los religiosos? Pues al mes de proclamarse la República, que fue el 14 de abril del 31, el 11 de mayo de ese mismo año empieza con la quema de conventos. O sea, de lo que va del 14 de abril... 14 de abril, 16 días de abril. Al 11 de mayo. 16 y 11, 27. No ha pasado ni un mes. Ya estaban ardiendo los conventos de Madrid. Y esto recuerda bastante a la matanza de frailes, en el sentido de que aunque no murió nadie milagrosamente, porque ardieron la matanza de frailes de la que hemos hablado del en siglo uno de los XIX, programas, donde en una noche mueren 100 frailes en Madrid. Torturados muchos de ellos, mutilados, bueno, un espanto. Un espanto. Aquello, decíamos en aquel programa que fue o se produjo ante la pasividad total de las autoridades. Bueno, pues esto de la Segunda República, el 11 de mayo del 31, pasó exactamente igual. ¿Pero qué me dices? Si había un ministro de la Gobernación que era católico. ¿Qué tiene ese ministerio que van todos los católicos? Bueno, lo que les gusta a los es muy importante ese ministerio. ¿Ah, sí? Hombre, los comunistas cuando crean el telón de acero... Sí, pero pone siempre un católico. Sí, bueno, para que dé tranquilidad, ¿no? Y parezca que controla la calle precisamente un católico. ¿Cómo se llamaba él? Miguel Maura. Miguel Maura. No confundir con su padre, porque a veces pasa. Antonio Maura, el jefe del Partido Conservador, era el padre de este otro personaje. De don Miguel. Que era uno de los padres del Pacto de San Sebastián. ¿Qué había pasado también? Es verdad que en ese Consejo de Ministros, él dice que dijo, que había que sacar la fuerza a la calle, porque estaban ardiendo los conventos. Sí. Por cierto... ¿Pero la sacó? No, para nada. Puro disgustado se fue a casa, a la suya. Y allí repite... Primero sale de la sala del Consejo, porque no saca. Cabreo que no te... Indignado, furioso, pero sigue por ahí dando vueltas por el ministerio y ya por fin un rato después dice, yo me voy a casa, que esto no se arregla, con lo cual me voy. Seguían ardiendo los conventos y las iglesias de Madrid. Que hay fotos de ese día tremendas en el que se ve a la gente del barrio llevándose a las monjas inválidas, a las monjas mayores que no podían... O sea, si pero no las saca la gente... Pero el ministro de la Gobernación Católica... Estaba muy furioso. Estaba muy furioso, muy indignado. Indignado. Azaña, que era uno de los pilares del nuevo régimen, había dicho que si se acababa la fuerza, él presentaba su dimisión. O sea, que ardieran los conventos. Y además lo dice, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Hipócrita. Como si alguna vida de republicano estuviese en juego en ese día. Si son las de los frailes que les van a chicharrar. Los jesuitas corriendo por el tejado de la calle de la Flor para que no los quemaran vivos. De milagro, no murió ninguno. Y lo demás, con las monjas. Y don Miguel Maura, muy enfadado. Tan enfadado que estaba en casa. Fíjese. Hasta ahí llegó la cosa. A las 4 de la tarde, como aquello iba más y a más, el gobierno declara el estado de guerra en Madrid. Bueno. Y de ahí, pero ahí ya no estaba ni Miguel Maura ni nada. Ya se había acabado el incendio. Estaba en su casa. Ya no había nada que arreglar. Se había acabado el humo. Ya había. Y al día siguiente llega la noticia a Málaga, por la prensa, y deciden hacer lo mismo. ¿Y quién se pone a la cabeza? El gobernador civil que había llegado en el tren de la tarde anterior de Madrid. Recién nombrado, claro, por la República. Sí. Un señor Jaén, que se pone a la cabeza de los incendiarios. ¿Cómo? Sí. Que iba quemando conventos. O sea, el bombero pirómano. Vienen a decirle que se pueden quemar. Un lince. Un lince. El Miguel Maura, porque el Miguel era el que elegía. Era su jefe directo. El señor Jaén fue una imposición de Lerroux. Pero tú te dejas. O de Azaña. Pero él se deja. Él se deja. Porque tienen que hacer mucho bien. Bueno, luego es él también quien decide que hay que echar de España, la tercera vez ya, a la Compañía de Jesús. Y se calla. No, lo dice él, lo cuenta. Él metió esa cláusula en la Constitución del 31 porque dijo que así salvaba a las demás órdenes. Expulsando a la Compañía de Jesús, a los que odiaba con toda el alma. Y entonces dice, pero no lo hago por expulsarles a ellos. No es por ellos. Es por el bien de la Iglesia. Es por la Iglesia. Por la Iglesia había echado de España a 2 obispos esa primavera misma de los incendios. Al de Vitoria primero y al primado de Toledo. Al cardenal de Toledo lo había echado también. Luego, cuando ya se aprueba pues ese es el régimen de libertades. Ese es el régimen de libertades, que tiene en medio una revolución como la del 34, en Asturias. Toma, pero eso... Donde ya empiezan a matar curas y frailes. Bueno, y todo por lo cierto, que pillan. Que desde un punto de vista democrático fue un golpe de Estado, pero en toda regla.
Del Partido Socialista Obrero Cuéntelo, Español. porque es que... ¿De quién? Del Partido ¿Qué me Socialista dice? Obrero, la No, ejecutiva del Partido no puede ser, Socialista. no puede ser. Sí, sí. No puede ser, Vamos, no me lo eso creo, que no me lo creo. discuten ni ellos. 100 años de honradez. Sí, pero habían ido en la misma coalición. A ver, pero que cuenta a los ver qué otros. pasó. A ver, Venga, el 34. 34. Dos señores que habían sido ministros de la República, Sí. Indalecio Prieto, socialista. Largo Caballero, que también lo había sido, ministro El Lenin español. el le Lenin llamaba. español, Le llamaba. que llamaba a la revolución Perdona, pero le violentamente. llamaban los suyos. Sí, sí, claro. O sea, Y él lo asumía se le da bolchevique. Pero estaba orgullosísimo. en un discurso en la campaña de las elecciones para el Frente Popular. Antes de la República, nuestra obligación era traerla. Ahora es hacer la revolución. Claro. Y cuando hablo de revolución violenta. Lo dice así de claro. Un régimen de libertades. Estas fueron. Pero ¿qué me dice usted de un No, pero régimen le he donde cortado. dos ministros que acababan de serlo del gobierno, sí. montan una revolución contra el régimen nuevo? Cuéntela del 34, porque es que si no, Pues no. esto fue así. Es una revolución organizada de principio a fin por el Partido Socialista, la ejecutiva del PSOE y concretamente dos personas a destacar, estos dos exministros, el que había sido de Hacienda, Indalecio, y el de Trabajo, que era Largo Caballero. Indalecio se ocupa de la financiación. Manda las armas en un vapor, el Turquesa, que recorre toda la península ibérica para llevar las armas a los revolucionarios de Asturias. Iba a Vizcaya, pero como allí fracasó la revolución en unos días, nada más, pues dice, no, a Vizcaya no, vamos a desembarcar las armas en Asturias. Eso el exministro de Hacienda, mandando armas a los revolucionarios. Ya. Y Largo Caballero es el que organiza toda la red a través de la UGT, que montó él prácticamente, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, con la que colaboró Largo Caballero, que fue consejero de Estado con don Miguel Primo de Rivera. Bueno. Y aprovechó para montar esa red. Y luego en Asturias, ¿quiénes son los dirigentes? Pues Ramón González Peña, diputado del PSOE, también por Asturias, al que se llamó el caudillo de la Revolución de Asturias, el caudillo de Asturias. ¿Y qué hicieron estos angelitos? Pues ¿A qué se dedicaban? se dedicaron a tomar los cuarteles de la Guardia Civil de toda la cuenca minera, desde Pajares hasta Gijón. No les gustaba el resultado de las urnas. No, claro. Y además lo hicieron precisamente porque en las elecciones anteriores había ganado las elecciones la CEDA, Claro. el partido de la derecha Y católica. entonces fue la aceptación democrática de los resultados electorales. Y estaba previsto, la revolución estaba preparada por si acaso ganaba la CEDA, como ocurrió. Oiga, que hemos dicho que la Segunda República fue un régimen de libertades. Y Pues ahí lo tiene usted. Está quedando la cosa... Esto hicieron con la democracia, porque eso era el resultado de unas elecciones democráticas. Ya, pues menuda mentira. Que por más cierto, gorda. el presidente Alcalá Zamora ya le dijo al jefe del partido que había ganado las elecciones, a Gil Robles, que debe entrar en el gobierno nada de nada. Claro, para eso Y ha no ganado. entró. Para eso ha ganado. Para eso ha ganado, para no entrar. Para no entrar en el gobierno. Y encima montan una revolución a nivel de toda España, porque es que ha ganado la derecha, hay que pararlos. Hay que pararlos. Aunque no gobiernan, pero las han ganado. O sea, no. Bueno, Eso ¿para qué fue no? la revolución del 34, Bueno, y... que acabó en una guerra civil. Bueno, y ya en el 34 hay persecución religiosa también. Bueno, se continúa. ¿Cómo que hay? Bueno. Se continúa porque lo de las... Mire, yo hice una publicación hace un año precisamente sobre este tema, la Iglesia en la Segunda República, y yo mismo, que mire que lo he estudiado, estaba asombrado. No pasa un solo día sin que en algún punto de España, desde el 31 ya, no haya algún hecho, algún acto de violencia contra la Iglesia. ¿Y Personas a o qué bienes. se refiere usted a un hecho violento, Pues mire, destrozar cruceros, por ejemplo? por ejemplo. Pues eso, tenemos la relación de cruceros que se iban destruyendo en los pueblos de toda España, Ya. en Galicia especialmente. Ya. Quemar iglesias Bueno, o asaltarlas. Profanar el Santísimo, que eso también se llevó a cabo. Atacar a los sacerdotes en la calle. Atacar a los fieles cuando entraban en misa. Eso pasaba en el propio Madrid. Tengo alguna anécdota muy buena sobre esto, ¿no? cuéntela. Ataques. No sé si se puede repetir, aunque bueno, sí, se ha emitido por televisión. Pero esto es una anécdota de una serie de televisión que hicimos en el CEU, que fue increíblemente buena, por cierto, no es por nada, Sí, que era como esto, mentiras al descubierto, ¿no? sí. Destapando lo que había sido la Segunda República y la Guerra Civil. Ujú. Bueno, pues en esa serie contaba un testigo presencial, que por cierto era el suegro de don Alfonso Bullón, el profesor Bullón de Mendoza.
sea, Guzmán Lacalle, un o señor sea que vivió aquello, Sí, o sea, que contaba lo que él vivió. lo que él vio. Y contaba como en la parroquia de los Dolores, en la calle de San Bernardo, cerca de donde él vivía, Eso está en el centro de Madrid. al lado de la glorieta Oiga, de San que Bernardo. tenemos espectadores Sí, sí. en lo ancho mundo. En el pleno centro Usted de habla Madrid. de San Bernardo como Ya, tal. sí, Bueno, tiene usted razón. no, hombre, en pleno no. centro. El pleno centro de Madrid. Pues iban grupos de chicos jóvenes, de Acción Católica y tal, a defender a las señoras que iban a misa porque eran atacadas cuando entraban. Qué valientes estos tíos. Las tiraban piedras, las insultaban, y bueno, pues para que pudieran entrar y salir de la iglesia iban chicos jóvenes allí. Entre otros este señor, que entonces tendría, era un adolescente, vamos. Y contaba con mucha gracia porque hay que conocerle. Ya, pero si era un régimen de libertad, es lo de la Segunda pues República. si usted quería ir a misa, mucho cuidado. Con patrullas... Y si era una señora mayor, más cuidado todavía porque a esas las daban bien. Y a las monjas que se vestían de calle para salir a votar también las daban, por cierto. El caso es que lo que contaba este señor es que un día entraba una señora mayor con una muleta bastante coja en la iglesia. Y uno de aquellos golfillos que estaban insultando a las que entraban, le dice, literal, yo repito lo que dijo este señor. La historia es la historia. ¿Va a soltar una palabrota usted? Sí. Suéltela, hombre, Bueno, qué desagusto. Anda, tía P, lo dejamos ahí, porque aquí esto es una cadena muy seria, ¿no? Tía P, vete a lamer el Tía culo a Pepa. los curas, tía Pepa. Tía Pepa. Ya sabe usted Tía lo que la Pepa, estaba pero llamando. después de la P no va una E. No. Va una U. A ver si con eso Dios te devuelve la pata. Eso a la señora mayor, cuya gran provocación era entrar en misa. Ese era el ambiente que se vivía en los años 30 en Madrid, en pleno centro de Madrid, no en un barrio extremo. Ya. Bueno, pues muy ilustrativa Era una buena anécdota, sí. Era una buena anécdota. Pero vamos, que refleja lo que yo digo cuando tuve que recopilarlos. Bueno, había una multa por tocar las campanas. Había una multa por tocar las campanas. Sí, señor. Y luego ya se estableció, porque una tarifa, los ayuntamientos comprendieron que aquello estaba muy bien, porque era una fuente de ingresos muy buena. Que el cura toca 2 veces al día, Multa. multa. Que toca 3, multa. Y además la multa, bueno, podemos llegar a un arreglo con el párroco, ¿no? Pero si además la gente no tenía relojes, hombre. Pues la campana. Claro, pero si tocaba, y además tocaban 3 veces para ir avisando y de, oye, la primera hay que lavarse la cara para ir a misa, la segunda, y la tercera ya va a empezar. Es que la gente, claro, ahora todo el mundo tiene relojes y... Me he encontrado con manifestaciones para impedir el enterramiento de difuntos en lugares sagrados. Que eso también me impresionó bastante. ¿Cómo? Pues hubo una señora que no se pudo enterrar en varios días porque se manifestaban a las puertas. No le dejaban No entrar la en el dejaban cementerio. entrar. No. Pero si es que estos chicos son de una tolerancia. Decían que había que desacralizar los cementerios, era una de las exigencias que presentaban ellos, y luego ya, ¿para qué vamos a hablar de incendios de iglesias? Bueno, el relato es apocalíptico, ¿eh? Bueno, y asesinatos Y asesinatos, por en el supuesto. año 34. ¿no? Bueno, el 34 en Asturias, concretamente, mataron hasta los seminaristas del seminario de Oviedo, que eran chicos adolescentes también, muchos de ellos. O sea, no había empezado la guerra civil. No, 2 años Porque claro, antes. yo he oído, vamos, he visto escrito por algún, dice, bueno, es que mire usted, es que la persecución de la guerra civil, lo que llaman persecución religiosa, la provocó Franco, porque claro, es que o sea que antes de la guerra civil ya En Trubia, concretamente. Trubia que está en la cuenca minera. la cuenca minera. En Turón. En Turón mataron órdenes enteras. Mártires de Turón. Hay todo un grupo de mártires de la guerra civil, eran religiosos. Sí. Pasionistas, hermanos de la doctrina cristiana, los curas párrocos, vamos, donde los pillaron los mataron también. Algunos lo enterraron En el vivo. 34. En el 34, todo esto. O sea, Y a los seminaristas de Oviedo en el 34 también, ¿eh? no esperaron al 36. No. O sea, la revolución que organizó el Partido Socialista entonces, Claro, el Lenin español, claro, pues veía muy lógico que había que eliminar al clero, ¿no? porque además el PSOE, que entonces es marxista, Claro. la principal objetivo del marxismo no es la justicia social, que cuentos, esos son cuentos chinos. Ah. El principal objetivo del marxismo es decirle al hombre que el hombre es para el hombre el ser supremo, que no es Dios. Y que la religión es el opio del pueblo. Y que esto es. Con lo cual sus ministros están sobrando todos y se les puede eliminar. Claro. Y es lo que pasó ya en el 34, es un ensayo de la guerra civil. Claro. Que acaba con una persecución religiosa que en media España, solo en media España, eliminan a 7.000 sacerdotes y religiosos y religiosas, inclusive. En la guerra civil. En la guerra civil. Empezaron en el 31 quemando conventos.
Ya no pararon, ¿eh? Dice usted que después no ha habido día que usted no haya recogido en algún punto de España uno o más hechos hechos violentos contra la Iglesia, bienes contra o la personas. Iglesia. Eso es. En el 34, La Revolución. la Revolución, donde hay mártires, o sea, no solo ya no se conforman con quemar la Las parroquia, iglesias, no, que también las queman, pero matan a los religiosos, a los sacerdotes, a los párrocos, pero en toda la cuenca, ¿eh? Y hasta Oviedo. Bien. Y claro, llega el 36. Y seguimos. Los 7.000 son en la retaguardia republicana. Claro. O sea que... Y era media España, que de haber sido entera, en vez de 7.000 hablaríamos del doble, por lógica. Bueno, es que pero fíjate, 7.000 es una cifra pavorosa, ¿eh? pues eso significa, según los datos, 1 de cada 7 religiosos. O sea, peor que diezmarlos. O sea, más que diezmarlos. Eso que hacían los romanos de diezmar el ejército vencido, eso era una broma. Y luego la destrucción sistemática del patrimonio de la Iglesia. Las iglesias, por muy monumentales que fuesen, bueno, fueron arrasadas. Profesor, encantado. Queda usted Lo mismo le autorizado digo. para más. Vuelva usted. Vuelva usted.